Suscríbete a la Panterita. Tío, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel, Julián? ¿Cómo te va? Muy buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. ¿Cómo te va, Dani Chum? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, quiero arrancar, ya ahora estamos al aire con la gente de ABC TV. Vamos de inmediato con esto de las repercusiones, lo de Olimpia y su triunfo ante Tacuary. Rodney Redes, Martín Palermo y el hincha opina de Olimpia, material de ABC TV, y acá ya analizamos con los compañeros. Hubo empate entre Cerro Porteño y Nacional. Hoy se cierra con Ameliano 2 de mayo, semana especial, juega la selección paraguaya de fútbol. Vamos a tener que hablar ya a fondo de ese partido. Vamos con las repercusiones de Olimpia. Cada jugador tiene metas y objetivos que cumplir. Redes. Obviamente yo me propuse desde un principio primeramente en ayudar a mis compañeros, al club, y nada, por suerte me está yendo muy bien. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero nada, por suerte conseguimos los 3 puntos y vamos paso a paso. La verdad que es lo que veníamos buscando, volver al triunfo. Creo que los chicos se lo merecían, hicieron nuevamente un esfuerzo muy grande. Recibir un gol tan tempranero es como que te desacomoda un poco, pero tuvimos esa respuesta, tuvieron ese compromiso como equipo y bueno, lograr un triunfo y agradecido. Si me lo dedicaron por el cumpleaños de regalo, les dije, ya que no hicieron ni una vaquita para regalarme algo, por lo menos hoy lo tomo como un regalo de cumpleaños. Así que contento, a disfrutar, dimos un paso más, estamos cada vez más cerca del objetivo y bueno, esperar a ver cuándo se va a programar la fecha con 2 de mayo. Pero bueno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar. Súper, Olimpia, muy bien. Espectacular, jugamos súper bien. Excelente, más puntero que nunca. A un partido nomás y se van toda la vez. Muy buen partido Olimpia. Cada vez falta menos para un campeonato más y vamos por un muy buen camino. ¿Cree que va a campeonar el próximo la fecha? Creo que no. Creo que falta todavía 2 a 3 puntos para salir campeón. Súper bien, muy contento de haber disfrutado este partido. ¿Vinieron a ver la familia? Sí, vine a ver con mi pequeño hijo. Súper. La verdad que estamos así de un campeonato más. Olimpia es lo más grande que parió esta bendita tierra guaraní. Lo más grande, Olimpia. Aguante, Olimpia. Espectacular, Rodney Redes, la figura. Buen nivel. Rodney, el ídolo. Después Eric López tiene que levantar un poquito más, Derli también, pero buen partido. Grande Olimpia, muy grande. Este año campeón. Olimpia campeón de clausura 2024. Encantadísimo con nuestro querido Olimpia. Me gustó, jugó bien Olimpia y creo que ya estamos cerca del campeón. El equipo bien. Bien, muy bien. Grande hay uno solo y quería mandar saludos a todos los de Fulgencio Ollero. Olimpia, esta es la 47, es nuestra. ¡Vamos Olimpia, vamos Olimpia! Estamos cerca. Olimpia campeón, el mejor. Vamos a dar la vuelta. Feliz cumpleaños. ¿Fan de Palermo? Fan de Palermo totalmente, fue su cumpleaños. No pudimos exhibir ese día, pero hoy valió la pena totalmente venir acá. Olimpia tiene la grandeza de tener a Palermo, y Palermo es un grande que merece estar en Olimpia. Bueno, ahí está el hincha opina de Olimpia. Vamos a lo de Cerro Porteño, Jara Zaguer asegura que no está atado al cargo, ¿verdad? Aguayo, Carlos Jara Zaguer, el empate entre Nacional y Cerro Porteño. Aprovechamos también el hincha opina. Tenemos tiempo para lo de la televisión e ir pasando estos materiales, por favor. 2-2 terminó Nacional Cerro Porteño. Tuvimos para ganar al último, lastimosamente no entró, pero toca trabajar y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Es el objetivo de nosotros ahora, en los partidos que quedan, sumar la mayor cantidad de puntos posible y para volver con todo después. La verdad que bien, un sueño hecho realidad, pero acá lo importante es el equipo, el club. Lastimosamente no quiso ser, le pedimos disculpas a todo el pueblo cerrita. Lastimosamente no se pudo, pero como te dije, ahora toca trabajar y sumar la cantidad de puntos posible. Ellos también me respaldaron, dieron el apoyo, pero
Es la prensa que está sacando mucho. La prensa que está buscando, que ya no juega, ya no sigue, Nosotros estamos muy tranquilos en ese aspecto. Yo al menos ya estoy vacunado de ese aspecto, tengo un montón de tiempo acá en este negocio, ya estoy vacunado. Si no camina, yo no estoy apegado al cargo. Eso quédense tranquilos todos, que yo no estoy apegado al cargo. Si no camina el equipo, yo soy el primero en dar un paso al costado. No voy a culparle a nadie, sino yo soy el primero en salir. Pero afortunadamente estamos ahí y ojalá que camine el equipo, ojalá que estemos ahí llegando. Hay objetivos que perseguir todavía, a lo mejor estamos un poquito ya fuera del campeonato, pero vamos a seguir luchando porque estamos con posibilidades de llegar a la Copa Libertadores. El árbitro lamentable. Lamentable. El hincha opina. Ahora bastante, porque ahí no van por lo menos lo mío que lo ganaba que ya mi agua yo tenía libre. No perdía la Ah, me empurro no perdí. ¿Qué era decía los limperos? De era. Sanina fue me quiero limpio tío. Sanina limpia de cerrita con el corazón. Cerro tenía que ganar, empatamos otra vez. Tuvo Aguayo la última ahí, ¿no? Y sí, no entró. Falló ahí Aguayo, tiene que... Sí. Pero tiene que mejorar. Le volvimos a llevar a Olimpia una vez más y la verdad que es lamentable porque ni siquiera ganamos. Si íbamos a jugar a tratar de hacer algo, por lo menos tenemos que ganar. La última. La última, la verdad que tenía que definir mejor, pero bueno, son cosas que pasan. La verdad que yo creía que Cerro debería ganar. Me parece un poco estúpida la expulsión que le hicieron a Melgarejo. No, gracias. Y lamentable como siempre. ¡Vamos, Aguayo, carajo! Lamentable como siempre, culpa de Zapay. Zapay es el cáncer de Cerro. Ah, un desastre. Me cobraron entrada para ver esto, dejate de embromar, ¿viste? Es una estafa, que va. Pero lógico, es increíble. Vengo a ver un partido de primera división. Cerro Nacional, campeones los dos. Y no entendía nada yo lo que estaba pasando. ¿No era fútbol? Nada, para nada. Una vez más venimos a sufrir, desde luego que no teníamos ya ninguna perspectiva para llegar y bueno, si aunque sumemos ya estamos luego atrás, ¿verdad? El amor a Cerro es más fuerte y te trajo de vuelta aquí en la casa. Claro, hay que serle fiel a lo que querés, ¿verdad? Vine de Toronto, Canadá, para ver mi equipo. ¿Cómo te vas? Hay que cambiar muchas cosas. Necesitamos cambiar muchas cosas. La política, el clan Zapata que se habla mucho. Cambio. Cambio. Es hora. Jugó bien para mí, no aprovecharon el último Por lo menos. Claro, no aprovechó el último gol que podía hacer y bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué pasa después. Estamos con el señor Carlos Britos, él es socio del Club Cerro Porteño. Don Carlos, gusto saludarle, ¿cómo está? Buen día, Bruno, encantado de saludarte a vos y al equipo ahí. ¿Vos sos socio del Club Cerro Porteño, don Carlos? Soy socio del Club Cerro Porteño, sí, señor. Don Carlos, y explícanos, por favor, este momento de Cerro, escuchar las repercusiones, ¿qué pensás realmente de este momento de Cerro Porteño? Y mira, Bruno, lamentablemente no nos queda más que plaguearnos. No nos queda más que plaguearnos a los cerristas, porque la comisión directiva encabezada por Zapac no planifica, no hace nada en pos de un objetivo superior, llámese un campeonato internacional. Nunca se armó un equipo como corresponde para, aunque sea, intentar ir avanzando dentro de la competencia. Y lamentablemente se cambiaron planteles, se cambiaron técnicos, se cambiaron dirigentes de medio pelo, pero es la cabeza la que no funciona, lamentablemente. Nos dimos cuenta los hinchas, los socios, de que no se hace, al menos no se hacen bien las cosas en el club. Futbolísticamente, tenemos un estadio hermoso, amplio, para que no se vaya nadie a la cancha. Si nosotros no logramos logros deportivos, esa cancha lamentablemente va a parecer un sepulcro blanqueado. Esa es la realidad.
No sé si te estoy contestando. La dirigencia es la gran responsabilidad, o directamente hablando con nombre y apellido. Puede ser, es una buena persona. Es más, yo cargo combustible en su estación de servicio. Pero demostró a través del tiempo que no es un buen presidente para el club. Por sus frutos, no funciona, no anda. No, estamos perdiendo lamentablemente lo más preciado que tiene el ser humano para seguir subsistiendo, que es la esperanza. Con este señor lamentablemente no tenemos esperanza para nada absolutamente. Encara mal cada inicio de competición de Copa Libertadores. Él vende un jugador o dos. Pasó con Morales, nuestro último goleador. Pasó con Pulpito. Con Pulpito Duarte, Matías Villasanti, el otro chico que jugó 10 partidos en Cerro y ya le llevó el Cruzeiro, y compramos paquetes de ellos. Le traemos a Carrascal, a Brock, y compramos sin ton ni son. Y como dirigente deportivo, para más se ufana de que fueron jugadores de Cerro Porteño en un flyer que había sacado la comisión directiva. Le regala el pase en mano a Isidro Pita, a Alex Arce, y son muchachos que actualmente cuestan millones de dólares. ¿Y qué traemos a cambio? Paquete como Moreno Martí, lamentable, se le paga millonada. Como muestra otro botoncito, este muchacho, buen tipo, trata de hacer bien las cosas, pero cobra $65,000 y no es mejor de ninguno de los que están en Cerro Porteño. No me viene el apellido. Araujo, ahí está. Pobre muchacho. Esa es la situación de Cerro Porteño. ¿Usted cree que en esta asamblea los socios buscarán el cambio? ¿Usted a quién le votó, por ejemplo, en la última asamblea? Mire, nosotros le dimos el respaldo a Zapal siempre, porque pensamos que alguna vez después de hacer el estadio iba a armar un equipo y iba a ganar iba a intentar ganar la Copa Libertadores. Si Cerro Porteño llega a ganar una Copa Libertadores, el primer tiempo va a tener que jugar en la olla totalmente lleno y el segundo tiempo en el Estadio de Sajonia totalmente lleno. Pero con Zapal no. No se va nadie a la cancha. Somos prácticamente 20,000 socios y estamos en la cancha entre 3,000, 4,000 personas por partido. Y ellos se dan cuenta de eso. Ponen todos los obstáculos. Yo soy una persona mayor que no manejo la parte de telefonía. Yo quiero irme y entrar con mi carnet de socio al día, de preferencia. Y nos mandan a hacer hipocanje, algo tenemos que hacer. Una tortura. Si no está mi hijo, yo no me puedo ir a la cancha. Es una locura. Le molesta que el socio de Cerro esté en el club. Y el oficialismo, dudo mucho que Zapag se presente, ¿verdad? Porque de hecho él dijo públicamente que ya no se iba a presentar, pero aparentemente Petengil, Juan Carlos Petengil del oficialismo, sería el elegido por Zapag, ¿verdad? Para dirigir los destinos. Ya Juan Carlos Petengil está todo este mandato con Zapag, ¿verdad? Yo confío mucho en Petengil porque su padre fue un gran dirigente, aglutinador de la gente de Cerro. Pero ahora le está haciendo el aguante
a Zapay y se está arrastrando con él. Ellos tienen que tomar distancia de Zapay, le tienen que pedir que deje el cargo, que pida permiso y que asuma él. Ahí está Ariel Martínez, marginado. ¿Por qué? Por osar decir las cosas como son. ¿Entiende? Este señor Zapay tiene una idea de que sin él Cerro Porteño deja de existir, y está totalmente equivocado. Cerro Porteño se puede manejar con un dirigente de la talla de Luis Lescano sin ningún tipo de problema. Que dicho sea de paso, dejó $6 millones de la época en caja cuando se fue, y jugamos 2 semifinales de Libertadores. Esa es la clase de dirigente que necesita Cerro Porteño. Aunque yo le pregunto, yo sé que está dolido, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿y qué pasa si se hace una buena campaña el próximo año? O igual ya la gente está hastiada de todo el grupo Zapag, de su entorno, de sus vicepresidentes, del que él elija. Igual ya hay una especie de hartazgo, pregunto esto. Esperanza más a veces y no, ya no hay gente, cuidado Caraguá. Pero en este caso ya y pucuetereíma a la pucuago ya y cara de yepe más y cara de yepe y ella está no entiende saberme. Y es muy difícil revertir esto, es una carga muy pesada que tiene encima. Son demasiados años. Mi papá tiene 93 años. Su sueño es salir campeón de la Libertadores antes de morir. Una locura. Un señor de 93 años que ve los partidos con la camiseta de Cerro Porteño puestos. Es difícil seguir teniendo esperanza en esta condición. Bueno, una pena sin duda por la gente de Cerro Porteño, porque y ahora para más Olimpia está para ser campeón, ¿verdad? Y eso es el doble del dolor, es verdad, porque no funciona el equipo, no funciona la institución y encima te sale campeones del frente. Y no solo eso, cree este muchacho que él que es un mesiánico, pues, y que sin él el tiempo para y termina y este señor, yo estoy casi seguro que no va a dejar antes que termine su mandato. Agarra y cambia los estatutos. Cambian los estatutos para perpetuarse en el poder. Y Cerro Porteño tiene que hacer como era antes, a reventar 2 años de mandato. O uno solo de ser posible. Y el que no funciona, asamblea. Porque cambiarle a Zapay, que cualquiera puede ser mejor que él, cualquiera. Está el estadio hermoso, pero ¿de qué te sirve que no se va nadie a la cancha? Ese es el caso de Cerro Porteño, según yo, querido Bruno. Bueno, sí, realmente no están bien las cosas, definitivamente. Le agradecemos mucho su tiempo, señor Carlos, y a seguir adelante, ¿verdad? Igual seguro que vaya a la cancha. No queda otra. Y saludo a todos los panelistas ahí, a toditos los muchachos, un abrazo grande y fuerza para ustedes también. Gracias. Carlos Brito, socio del Club Cerro Porteño. Cerro
ayer pudo haber perdido porque Nacional los últimos minutos, los 8 de adición, lo arrinconó a Cerro Porteño, ¿verdad? Pero creo que ya le pasó factura al cansancio, estaban cansados los jugadores de Nacional. Pero realmente hay que decir que de los últimos partidos de Cerro Porteño agarradas, toda esta segunda rueda, me parece que ayer fue de esos partidos donde hubo por lo menos actitud, garra, no se quiso perder el partido de ayer. Y muchos cerristas decían, si así jugábamos algunos partidos antes, quizás estábamos peleando mejor el campeonato todavía. Pero sí, Nacional me parece que es el que desaprovechó la oportunidad de poder por lo menos seguir ahí latente, porque tenía todo. Muy temprana la expulsión de Rodrigo Melgarejo, se puso 2-1, le empató el más chiquito de todos en Cerro, le hizo el gol de cabeza, y después se le fue de las manos al partido al equipo de Bernay. Definitivamente. Esta que estamos viendo por la TV, la que si era gol era el 3-2, Aguayo iba a marcar el gol más importante y la pelota se fue a centímetros. Por eso se vio después que los dos estaban abatidos. Me hizo acordar, después vi Guaraní Sol y pasó lo mismo. Los dos con el empate se quedaron mal. Sí. Lo de Sol y Guaraní. Sol porque lo tenía, Guaraní porque sigue con el empate, pero también Nacional Cerro se tiraron los dos porque fue tanto el desgaste. El primer tiempo hacía un calor increíble. Se tiraron al piso y estaban los dos abatidos, mal con el resultado. El primer tiempo de Cerro defensivamente fue muy malo. Defensivamente, pero errores. Jan Fernández en el gol sí, ya segundo. Los dos centrales, el León, Alamedita, los 4, los 5, comenzando por el arquero, daban una ventaja. Hubo errores, pero de ABC. Sí, errores de que no puede ser en una primera división, vos decís, ¿verdad? Claro, Alan que hace un pase gol prácticamente ahí cerca del área, gol de Nacional. Después Jan Fernández que sale a cazar mariposa, se desorienta y termina a mitad de camino. Y Fernando Fernández quiere interponerse y termina empujando la pelota. El gol de Aguayo de cabeza contra Nacional también. Fue un gol muy sorpresivo, sorprendió a todos, hasta el propio Aguayo que no sabía si festejar o no, le cambió el palo al Kiri. Realmente un partido que tuvo emociones, pero muy mal jugado, y Nacional, yo decía, con vista a lo que va a ser la semi de la Copa Sudamericana, bajó el rendimiento respecto al equipo que... Paraguay, perdón. Sí. Al equipo que en el final de la ronda anterior le había ganado Olimpia y comenzó a ganar partidos importantes a Libertad 2 veces, por ejemplo, cuando Libertad todavía estaba fuerte. Bajó ese rendimiento, porque ayer si era ese Nacional le ganaba a Cerro. Sí, pero viene fallando los partidos de este tipo, ¿verdad? Hace rato que arrastra eso. Yo creo que cuando acá solemos hablar de los candidatos y lo que tienen la gimnasia de pelear el título, ayer fue un claro ejemplo de que a Nacional no, porque estamos hablando de un equipo que desaprovechó casi de forma inmediata 2 ventajas. La segunda, hasta tuviste el entretiempo y para capitalizar el hombre de más. Y en el segundo tiempo, el que siempre estuvo más cerca del gol fue Cerro. Entonces, desde el lado de Nacional, el típico equipo que está haciendo una muy buena campaña, pero que no se siente candidato. Porque el famoso tenía que ganar para todavía tratar de ejercer una presión y a la vuelta de la esquina el duelo directo. Y del lado del Cerro, sí. El primer tiempo fue un espanto, pero uno conoce la campaña de Cerro, porque si no dirás, qué llamativo que este set de jugadores, no, es que vienen jugando mal. La semana pasada cuando se daba lo de la renovación automática de Javier Báez, a esto nos referíamos. O sea, ¿cómo no va a jugar alguien que tuvo un mal año viendo quiénes son los supuestos reemplazantes? Lo que hace Melgarejo antes de su expulsión ya casi lesionó a Queso. Antes del gol al minuto, Nacional había llegado. Para entender, usted ya describían los errores personales en los 2 goles. Entre Alan y León no pueden cerrar cuando Nacional, Gaona Lugo buscando a Caballero buscando a Gaona Lugo, hacían eso. Después el triple cambio en el segundo tiempo y cuando Cerro lo lleva al barro. Eso de la pelea. Eso allí cortó demasiado el partido. Y allí es donde Nacional entró en ese juego. Cerro se sintió cómodo y Aguayo fue el abanderado con Churín, con Pache, para un empate que le sirve poco, pero por lo menos desde lo que mostró en los primeros 45 minutos mejoró el equipo de Jara Zaguero. La evaluación la vamos a hacer a fin de año, ¿verdad? O sea, antes de fin de año, ¿verdad? Cuando termine el campeonato. Pero esto creo que ya es un rotundo fracaso, ¿verdad? Para Cerro Porteño. Sí. Un año nefasto pero un año negro
todo mal. En todos los el que escenarios. más fichó, hay que decir, gastó muchísimo. Y eso es lo que el hincha de Cerro ahora mira un poco y compara lo que está pasando del otro lado, ¿verdad? Porque no pudo fichar Olimpia ya otra vez, una vez más, y va a salir campeón En anticipado. 2 años está ganando Olimpia 2 campeonatos. Así, de esa manera, ¿verdad? Limitado por el mercado de pase. Y promocionando jóvenes. Por eso, y ahí está, y Cerro trae jugadores, gastó ahora para este segundo semestre, trajo el goleador del fútbol boliviano, pagó casi $2 millones, ¿de qué le sirvió? Prácticamente de nada. Y ayer Da Costa estuvo flojísimo. Sí, y no le gustó el cambio tampoco, ¿verdad? Pero había que sacarle a alguien. Yo... ¿Cuántos técnicos tuvo en cancha Cerro este año? O sea, yo pregunto a propósito porque sí, no. Y empezamos con Bernay. Manolo. No, Achu también. Achucarro. Hay que sumarle. Claro, hay que sumarle los interinos. Bernay, Achucarro, Manolo y ahora Jara, bueno, 4 y el resultado es malo. A nivel informativo decimos que la fecha que viene se va a programar hoy a las 22:30. Después del partido de Ameliano. Termina el partido de Ameliano 2 de mayo, que me parece bueno. La verdad que ayer estábamos hablando que es un asterisco ahí, que después se cambie. Pero entonces nosotros tendríamos jueves el partido de eliminatoria y va a haber fútbol el fin de semana. El miércoles tenemos Copa Paraguay. Copa Paraguay el miércoles. Claro. Va a haber fútbol el fin de semana que si gana 2 de mayo o empatan, Olimpia puede ser campeón. La próxima fecha. ¿Por qué? Porque si gana 2 de mayo va a quedar a 7. Ya nadie le Y puede si Olimpia le gana 2 de mayo, ya esos 7 van a ser de campeonato. Y el empate también de hoy le beneficia a Olimpia. Y Olimpia va a querer, va a querer asegurar, ya aseguró, me imagino, el campeonato en la próxima fecha. Lo más rápido posible. No, pero... Además pero mira que tenés después del partido en el Defensor del Chaco local, pues juega Olimpia. Mira si tenés la posibilidad de ser campeón contra Nacional. Si querés pensar en la plata, Olimpia querrá salir campeón contra Nacional. Pero mejor, si vos sos dirigente de Olimpia, vos dirías, bueno, mejor aseguremos nomás ya y después hacemos la fiesta en el Defensor del Chaco. $3 millones $. La premiación, los partidos. Y después vender el partido. Trae un grupo ahí. Ahora sí, la última fecha sí va a pasar desapercibida. Ahora sí, es que Olimpia ya es campeón en uno de estos dos escenarios que estamos diciendo. Sí. La última fecha juega contra Luqueño, ¿verdad? Sale así que de visitante. Sí, y bueno, y ahí, ese por ejemplo ya hace un partido que hoy estábamos viendo que Defensores. Claro, hoy estábamos viendo que si hay simultaneidad, por ejemplo, puede haber 5 de 6 partidos en simultaneidad. Sí. Por el tema del campeonato ya son 3 partidos y por el tema de descenso 2. Y hay que ver si apunta para el domingo, ¿verdad? La gente de 2 de mayo quiere jugar el domingo. Porque hoy juega lunes, después juegan... Pero imagínate, ¿sabes por qué te digo lo de la evaluación, Federico? Le digo Fabio, Ariel y Dani, audiencia, porque imagínate que de por ahí Cerro termine tercero o cuarto, ni siquiera segundo en el campeonato. Está el tema del acumulativo también. El acumulativo ya... O a esa altura ya el hincha de Cerro... el acumulativo está definido. O sea, está definido. Pero el hincha de Cerro ya ni le calienta ya esto, ¿verdad? Porque, o sea, está tanto enojo ahí. Vos le escuchás recién al socio que estaba hablando. Y le pedían encarecidamente que renuncie, ¿sabes? Pero decía Petengil lo mismo, le están arrastrando a los mismos dirigentes. Ellos deberían separarse, decía el socio de Cerro, con respecto a los Petengil. O sea, el caso de Juan Carlos, ¿verdad? Los 3 partidos ya no van a cambiar la etiqueta con la que se termina la temporada, ¿no? Salvo que haya algún pierda tan malo que uno de ellos. Pero de que el rótulo de fracaso absoluto no se cambia. Ya no cambia más. Esa es la realidad. Y es para analizarlo, porque como un plantel que por momentos jugó muy bien con Manolo, creo que 8 victorias de Correa, estuvo tan cerca de ser campeón, teniendo a un rival mucho más competitivo que era Libertad, casi con los mismos jugadores, termina haciendo una campaña tan discreta. ¿Y qué va a hacer Cerro? Y Zapá va a invertir un año. ¿Va a tirar la casa por la ventana para que la gente le vuelva a votar a su elegido o cómo? Sí, porque es lo que pasa, es algo cíclico. El famoso, el último, voy a hacer el último esfuerzo, voy a tirar la cana al asador, no sé. Porque acordate que las elecciones pasadas sí fue. Sí, pero que hicieron Moreno Martín, que Jan renovamos con Jan. Claro, se renovó con Chiqui. 4 años, vamos a hacer un proceso. Dijo Martínez. Ariel Martínez. Va a ser dijo. otro Alex Ferguson, dijo, ¿verdad? Pero ahora se termina mal. Y este año invirtió también. Pasa que... Cecilio, Da Costa, se invirtió mucho. Manolo. Jubero, que invirtieron dinero. Bruno Valdés. Fue muy calamitoso. Bruno Valdés. A principio de año Bruno Valdés, exacto.
Arias, que me imagino que tampoco va a ser un jugador caro. No. Pero que se hace esfuerzo, se hace. Lastimosamente para esta comisión directiva las cosas se hicieron muy mal y no hay... tiene tiempo. Porque Cerro va a competir ya a finales de enero en la Copa Libertadores, si es tercero de Paraguay, ¿verdad? Ponerle a partir de la primera semana de febrero, pero ya está muy cerca otra vez. Y sí, o sea, el campeonato, ¿cuándo va a terminar? El 1 de diciembre va a cerrar. Bueno, 1 de diciembre, vos tenés que darle vacaciones a tus jugadores sí o sí. Después tenés que traer al nuevo técnico. Después tenés que traer los refuerzos. Tienen que hacer la pretemporada. Tienen que jugar partido. En medio de eso ya va a arrancar el campeonato. O sea, cuando digo jugar partido es jugar amistoso, ¿verdad? Y vos pues no armás un equipo la noche a la mañana. Es muy difícil, muy complicado. Por eso es que uno no cree cuando dicen no, que vamos a esperar el fin de temporada. Mentira, nadie espera final de temporada cuando te va tan mal en una temporada futbolística. Eso que dice el discurso. Pero Juan Carlos Petegil dijo vamos a esperar hasta fin de año. Mentira, dijo, no, o sea, Jara Sayet tiene contrato hasta mayo. No le quiero dijo, no, vamos a hacer una evaluación. Al final no se entendió muy bien lo que pasó ahí, ¿verdad? No le quiero tratar de mentiroso, pero ellos planifican, claro. ¿Qué van a esperar? ¿Qué van a esperar un pitazo final del último partido? Y ahí, ¿qué vamos a hacer con Jara Sayet? ¿Y qué refuerzos vamos a traer? No, se está planificando. Si por algo ellos se quiere traer a un gerente deportivo. Y cuando se apunta a técnico es porque hay intención de cambiar. El campeonato, a ver, son 3 fechas, termina ¿en cuánto? ¿En 15 días termina el campeonato? Claro, sí. Antes de Cacupé o un poquito después de Cacupé. Entonces tenés un mes ahí para Cerro seguro termina el 30 de noviembre, por darte un ejemplo. Bueno, y ahí termina el campeonato para Cerro. O sea, la temporada. Es la primera vez que Carlos Jara y ella dice, no, yo ya no estoy pendiente, yo me voy a ir, no quiero. Él sabe que no va a continuar. Claro, todos sabemos. Aparte él no pero puede digo ser... nomás que es la primera que dice esto Carlos Jara ahí. No, inclusive en un momento dado dijo, no, es más de la prensa, digo, que la prensa no tiene nada que ver. ¿Cómo que es de la prensa? Sí, en un momento dijo que... El tema de instalar... Él está seguro que es más de la prensa, que no escuchó a ningún dirigente eso, pero después al mismo tiempo también dice que... No está atado al cargo. Claro. Acá me envía la Copa Libertadores 2025, va a arrancar el 5 de febrero. ¿Viste? La fase 1. Entonces, ahí está. Va a tener un poquito de tiempo entonces Cerro, con ese sentido. Poco tiempo, sí. Porque recién va a aparecer en la tercera semana de febrero entonces. Porque la que te dicen es donde va a aparecer el campeón de la Copa Paraguay. Entonces, o el vicecampeón si es que es Libertad del campeón de la Copa Paraguay. Esa primera semana de febrero entonces va a arrancar la fase 1 de la Libertadores 2025. Pero estamos hablando de un Cerro que seguro se está moviendo, buscando todo esto que estamos hablando, gerencia, técnico. La evaluación es malísima. Vos agarrás cada uno de los parches, agarrás desde Bernay y qué se hizo mal ahí y nos respondieron algunos jugadores. A Bernay no le acompañaron los resultados, después se fue a demostrar en Nacional que puede trabajar, si le dejan trabajar lo puede hacer de buena forma. Después empezaron a venir a Chucarro, apareció lo de Manolo para que venga a Cerro, ¿verdad? Que fue una apuesta muy importante ellos desde el punto de vista de traer a un técnico europeo. Este técnico europeo remonta la tabla de posiciones, pero se le escapa el campeonato increíblemente en los 2 últimos partidos del campeonato. Bueno. A los jugadores en realidad, ¿verdad? Vamos a seguir hablando del Cerro, claro, es tema de Cerro Porteño, vamos a hablar del puntero del campeonato. A mí me gustaría hablar ya del partido de Paraguay a Argentina, muchachos, y ahora veo, acá me están enviando esta información, ¿puede ser esto real? 300.000 personas en la fila virtual de Racing para comprar las entradas. Sport Center informa esto, locura total de la gente de Racing. Casi 300.000 hinchas de Racing haciendo fila virtual por un código para sacar una entrada para la final de la Sudamericana en Paraguay. Dice. Pasando lo mismo que pasaron los hinchas paraguayos para ver Argentina, ¿verdad? Claro, hacer la fila. Y llegaste a la fila después ya de las 9 de la mañana, a las 10 arrancó la venta y a las 10:15 ya no había más. Ariel, ¿cómo te están matando? La demanda. ¿A mí? ¿Qué pasa? Le están matando a Ariel. ¿En redes? En redes, sí. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? Dice Mundo Franqueado, mira que todo es muy seguido. Sí. 55.000 personas seguidoras tiene la cuenta. Y dice
¿Querés que te lea, Gabriel? Sí, no hay problema. ¿Eh? No hay problema. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. 50 millones salen o salen este domingo en la Mega Chance con la Lotería Mega Loto. El pozo estimado total es de 2.400 millones. Recordá que por 10.000 participas del Mega Pozo y por 5.000 y más triplicas tus chances con la Mega Revancha y la Mega Chance, que sale o sale. Elegí ya tus 6 números de la suerte y juega en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en locales de pago express, Aquí Pago, Vigi y en Infonet cobranzas de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, a ver. ¿Estás seguro que querés que te lea? Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos deliciosos y encima aptos para celíacos. Satisfacemos tus antojos sin comprometer tu bienestar. Conoce sus más en www.ochi.com.py y en sus redes sociales www.ochi.com.py. Soñá a lo grande con Sueñolar. Aprovecha el Black Friday en este mes de noviembre. 45% de descuento y 10 cuotas sin intereses en somieres y muebles. Compra y participa por un Mercedes-Benz GLA 200. Te esperamos en www.sueñolar.com.py. Bueno, dice lo siguiente, Ariel. A ver. Cuando Olimpia se recupere, Cerro Porteño y Guaraní ya van a estar dando la vuelta 2 veces. Ariel Mareco en las 7:30 AM. ¿De qué año data? 25 de agosto del 2021. Y pone arriba, 11 años tuvieron todos los equipos para igualar a Olimpia en campeonatos locales, pero ni aún así se acercaron, ni un poquito, dice. Y pone emoticones de risa así, y vos estás en la foto ahí con una al pelo. Está muy bien. Después hay un archivo, vos tenés, Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo Cáceres, vos, ¿verdad? Obi. Así vamos a hacer ahora, Osvaldo. Obi. No, y esta mañana pidió que gane a Meliano, dice Ariel. ¿Cómo? Escucha. A ver, puede ser el periodismo técnico. Levantame, Obi. Levantame eso. Cual yo pertenezco también. Exclusiva. Olimpia empate y ya es campeón. Si es que pierde hoy a Melián. Esa es otra posibilidad. Es verdad. Estamos hablando bien. Entonces hoy tenemos que hinchar por Ameliano. No, votan pedo por el otro. Perdón, por el le salió el cerrita que lleva adentro. El cerrita que lleva adentro. Hablate como cerrita. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabes qué? Pueden perder. Olimpia puede perder los 3 partidos ahora, pero los otros que vienen nadie gana. No gana Cerro, no gana Nacional. Todo el mundo juega por Olimpia. Te cuidado perdiendo los 3 partidos, sale campeón igual. Fue una soncita, Ariel, ¿eh? No fue una de traición, ¿no? O sea, mala. ¿Qué pasó, Ariel? Estaba recibiendo un mensaje nomás. Me presté también porque ¿Vos yo no querés no... que Olimpia sea campeón, Ariel? Porque hizo bien los deberes de Olimpia. Hay que reconocerlo, claro, Olimpia. por supuesto que sí. ¿Cuáles son los méritos de Olimpia? Enumera, por favor, te pido. En el Shopping Mariscal, cada celebración se convierte en un momento especial. Tenemos todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Como disfrutar de la mejor gastronomía, una amplia variedad de locales comerciales, experiencias únicas. Te esperamos para vivir las celebraciones que nos unen en el Gran Corazón. Hablemos de algo bien práctico y sabroso, algo que ya se convirtió en un clásico de Pollos Don Juan. Su exquisito arrollado de pollo, un producto que ya la tenés totalmente cocinado para disfrutarlo frío caliente y darle el gusto a toda la familia. Disponible en todos los locales. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan para que no falten en tu mesa estos deliciosos arrollados de pollos. O llamanos ahora al 0
021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Y con tarjetas de crédito Itaú hasta 10 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad. El pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Imagina un lugar donde los electrodomésticos, muebles y celulares tienen descuentos de otro universo. Ese lugar es Inverfin. Durante todo noviembre viaja a un universo de descuentos y hace de tu espacio un hogar con hasta 70% de descuento. Televisores, smartphones, electrodomésticos, muebles, motos y mucho más. No te pierdas esta oportunidad única. Acércate a cualquiera de nuestras más de 100 sucursales y llévate descuentos únicos cada semana. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía. Disfruta de descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos en todos los canales de venta. Además, al pagar contigo Money obtenés un 25% de descuento directo en caja. Te esperamos en el 627-7000 o WhatsApp 0982-927-610. Ariel, sí. Poneme la música Olimpia, hermano. ¿Cuáles son la polka tradicional? Va, Obi, por favor, porque esto yo quiero... si yo te pregunto a vos, ¿cuáles son los méritos? Si vos me podés numerar, ¿cuáles son los méritos de este Olimpia que es casi campeón? Primero que todo, bancar a su cuerpo técnico contra viento y marea. ¿Qué es bancar? Poner en contexto qué pasó. Y cuando había malos resultados, hubo mucha gente que pidió la cabeza de Palermo. Acá tenemos un compañero Fabio, dijo que no tenía más nada que hacer como entrenador. Admito, lo dije. No, pero yo dije bien. Mira lo que no trae. Enroscando, pero es uno de ellos. Pero yo suelo decir, gran parte de la hinchada. Acá el señor de la mañana, acá el señor de la mañana era Enrique Vargas Peña decía de todo por Palermo, que se vaya. A patada hay que sacarle de Olimpia. Y no le escuchó. Y esta comisión, esta comisión de directiva de Olimpia lo bancó, aguantó, más allá de las adversidades y más allá de que los resultados no fueron como ellos esperaban en el primer semestre. Ese trabajo con Palermo, ya con un conocimiento más acabado del plantel, recuperó a jugadores que terminan siendo figuras. Caso puntual, Rodney Redes, por ejemplo. Sostenerlo y afianzarlo a Alex Franco, cuando se lo puso bien y tuvo más continuidad en el equipo, Capazo es una de las grandes figuras, un valor importante en esta estructura. Y además también creo que se puede citar entre los en el haber para encontrar en el que se sustenta Olimpia para este inminente campeonato, es una directiva que está en los detalles. ¿Te acuerdas cuando te enojaste porque yo dije el apriete, pero desde el principio ellos estuvieron todos los detalles, fuera de la cancha, dentro de la cancha? Se nota que están en el día a día, el presidente sube imágenes del entrenamiento, Villa Olimpia. Es decir, una comisión directiva que está muy conectada con el plantel y da su fruto. Da su fruto. Es el campeonato, a mi modo de ver, en los últimos tiempos en el que más tranquilo va a llegar el futuro campeón a la resolución. Porque hay alguien que deslizó una frase que a mí me sonó bastante al oído. El menos malo. ¿Quién llegó a decir eso? ¿A vos fuiste Ariel? Yo lo que había dicho era el menos peor. Y bueno, hace un tiempito. Pero es sinónimo. Bueno, el menos peor. Sí. Que, por supuesto, Olimpia te va a decir, bueno, y los otros como son. Pero hubo pasajes, o sea, hubo partidos de Olimpia que jugó muy bien Olimpia. No, para salir campeón, yo tengo que reconocer que hizo demasiados méritos. Pero el menos peor me dice. No, yo ya le saca méritos. Él está numerando, está todo coincido bien. Con Ariel. Todo a una belleza, le puso la corona a la reina, agarró y le tiró el pastel por la cara.
El menos peor, ¿cómo va a ser el menos peor? No entiendo. No, hay méritos. Hay méritos de Ariel de Y es que Olimpia. Libertad, vos mismo dijiste que se fue de vacaciones. 10 audio WhatsApp. Cerro no fue lo que fue. Nacional insinuó, pero al final de cuentas no tuvo las agallas, el soporte para seguir hasta el final, no tenía el combustible. Y pero vos recordás Olimpia, pues, no es partidos, super equipo. partidos buenos de Olimpia. El Olimpia Sí. Libertad, por ejemplo. Sí. Olimpia entró, Olimpia Luqueño. Le ganó con una determinación. actitud, Olimpia exacto, Luqueño, con Olimpia determinación. le ganó. Actitud y no faltó nunca eso. Pero eso fíjate, Olimpia acordate no- vos que para toda la mesa acá no hubo un super equipo. No, Que vaya una- a poner una frase que cada acuñó uno que acá, vos Nico. no Pero digas digo la nomás. mesa. Pero no, para mí pero Olimpia a mí- es el pero mejor a mí- equipo, pero a juega mí- muy lindo, a me mí me encanta sirve y es como- el supercampeón. A mí me sirve el término para Super defender mi líder. postura. ¿Y cuál fue el último super equipo en la liga local? Para mi Libertad te destrozaba. Super equipo. No sé si super equipo, pero No, por eso, te el garantizaba, menos, te llevaba por delante. Imagínate, Pablo, Te llevaba decía. por delante. Qué bárbaro, o sea, no. O el Olimpia tetracampeón. Ese fue un super equipo. Pero también tuvo su sufrimiento. Acordate que era un partido contra Nacional muy sufrido, con un empate lo resuelve el campeonato, ¿verdad? Pero es cierto que el nivel del campeonato es malo. Yo muy pocas veces la otra vez estaba hablando con uno, no sé si era con uno de los compañeros aquí, que muy pocas veces hicimos buenos partidos. De esos partidos que en otros momentos... O sea, ya está reaccionando la gente hacíamos. Olimpia. No, eso Olimpia es tema mejor de de Ariel, todo el ¿verdad? campeonato, premia al Claro. mejor y punto. No, eso es ninguna duda. Un campeonato por puntos no te deja duda quién es el mejor. Claro. Un campeonato de mata-mata te puede dejar porque vos podés estar en una buena noche y el otro justo se rompe. Pero un por puntos nunca deja la duda de la legitimidad del campeón. Sea en un buen nivel, en un nivel medio o en un nivel bajo. Pero el que gana por puntos siempre lo gana bien. Porque son 22 fechas. Claro, porque vos podés instalar lo que pasó Claro. con el campeonato de Gorosito. Y ya hasta los jugadores habían Claro, reconocido. ¿no? mano a mano, En, sí. en el mano a mano. Y ahí quizás podés decir, instalarlo del menos Bien, peor. buen ejemplo. Salí campeón con que propio Rodrigo penales. Rojas dijo que no dábamos 3 pases seguidos, Eso sí, ¿verdad? pero Sí. de ahora de 19 fechas perdiste solamente 2. No. Claro, Hay acá mérito, el ¿verdad? hijo de Super Pitilla está reaccionando. Dice, me molesta mucho que en otra radio, o en esta radio, perdón, quiera minimizar el campeonato que está haciendo Olimpia. Abrazo, dice. Yo creo que fue desafortunado lo de Ariel, el tema al menos peor. Pero hace rato ya dije eso. Mirá que hace rato. Antes de que esto sea tan inminente. Sí, hace 2 meses, pero dijiste. Hace rato. Y creo que dijiste en general, ¿verdad? Si era Sí, Olimpia, si era Nacional, claro, si era Ameliano, claro, por decirte claro. un campeón. Pero Olimpia. ¿qué otro partido Olimpia jugó donde vos dijiste, no, este va a ser campeón? Porque mirá que hubo partidos que lo dio vuelta. Contra Trinidense no lo dio vuelta. Sí. Contra Pequeño, Trinidense. contra Tacuarí lo dio vuelta. Goleada en el Lo dio clásico. vuelta. El último clásico goleada. Goleada contra Libertad. Cuando Libertad todavía tenía posibilidades Sí. en la primera rueda. En cancha de Sol de América, ¿no? Tiene cosas de campeón. Olimpia. Argelería, es decir, eso es el menos peor, dice uno ya. Otro dice que se deje de joder, está pichado Ariel y punto. No, tranquilo. Vamos a habilitar WhatsApp, vos me permitís 0972-730-730. Dani, si yo te pregunto a vos, ¿cuáles son los méritos del Olimpia hoy futbolísticamente? Este fin de año, Apostala te trae la promo Año Nuevo, Quincho Nuevo. Gana un quincho equipado para disfrutar de los partidos con amigos. Solo tenés que registrarte y jugar desde 10.000 guaraníes. Suma tus chances y despedí el año con un quincho increíble. www.aposta.la. En Credisimple celebramos 10 años ayudándote a cumplir tus sueños. Por nuestro aniversario te regalamos una cuota para que nada te detenga. Encontranos en redes como Credisimple Oficial o llamanos al 0992-580-000. Tenemos créditos flexibles y perfectos para dar ese gran paso que estás planeando. Credisimple, fácil y rápido. Siguen los mensajes 0972-730-730. Claro, este mensaje me llega al teléfono. El último campeonato de Libertad fue mediocre también. Y ese campeonato lo perdió Cerro. Tampoco fue un super equipo. Pero por lo menos tenía más suspenso hasta el final.
Lobo Martínez está a tu favor. Dice, estoy de acuerdo con que Olimpia fue el menos peor. Gracias a la inutilidad de Cerro, Libertad Nacional y Guaraní, nunca dieron 3 pases seguidos, dice. O sea, él está de acuerdo contigo. Siguen los mensajes. Hola Bruno y equipo. Olimpia el más guapo, lejos, dice el doctor Agustín Saldívar. Bien. Guapo, dice. Acá me recuerdan, Olimpia hizo partidazos ante Luqueño 4-3, ante Cerro Porteño le hizo 3, a Libertad le hizo 4. Qué pico lo que quiere Ariel, Dios mío, que saque la camiseta. Dice, bueno, tranquilo, muchachos. Bien hecho para decir los méritos del Olimpia. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. La vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. El 4-0 a Libertad era para encuadrar y decir, acá está el campeón. El tema pasaba que la fecha siguiente venía Tacuarí y le pegaba un baile. Néstor Beltrán dice. Pero ganó igual Olimpia ese partido a Tacuarí. Sí. No sé si se refiere al... Claro, hace poco estuvimos recordando ahí. Pero ahí cronológicamente no tiene, porque después Libertad fue Cerro. En la adversidad Olimpia fue el mejor por diferencia, dice. Habría que revisar un poco los partidos ganados de los últimos campeones. ¿Por qué te vos buscando? O sea, ¿qué es lo que vos estás buscando? Nada. No, ya que vos planteas eso y envías WhatsApp y compañía. No, porque vos sos el que decía el menos. Mira que cuántas veces los competidores tuvieron la chance de pasar, por ejemplo, y no tuvieron que la capacidad. Fue mucho tiempo vio que el puntero dio tantas chances y no arrancaron. Pero al final fue el más regular. Pero dos derrotas. Y por eso el más regular al final fue de todo. Claro, vos sabés lo que es 2 derrotas. Y hablamos, ¿te acuerdas que justo yo había preguntado lo del desde cuándo era puntero del campeonato? Sí. Y aprovechó, por supuesto que un mérito aprovechó que Libertad se durmió, que Cerro está a la deriva y que Nacional fue un rival. A Nacional no le alcanzó, alcanzó el plantel, pero fue un gran trabajo de Bernay. Sí, igual con la billetera y con un plantel de mezcla de juventud con experiencia sin renombre. Ayer vos viste nombre contra Cerro, inclinó totalmente la cancha en los minutos finales, pero ya no daban los jugadores, ya no podían caminar, no podían correr, estaban fatigados, agotados estaban. Los de Nacional, digo, y Cerro se refugió atrás. ¿Cuáles son los méritos de Olimpia, Dani? ¿Vos estás de acuerdo con esto de Ariel? El menos peor. Lo que pasa es que es una frase que se utiliza cuando no aparece el famoso mano a mano. Viste, vos preguntas siempre quiénes van a luchar el campeonato. Porque si vamos a una cuestión de números, si Olimpia gana sus últimos 3 partidos, cosa que no necesita para ser campeón, va a estar igualando la campaña de Libertad de la apertura de este ¿Cómo? Perdón, Dani. Pero acá me dice alguien... pero el por lo mérito menos absoluto es de Martín Palermo, armó un equipo que existía y con lo que tenía. Dice, por ejemplo, un connotado hombre de fútbol. Después me dice, le ganó bien a Cerro y a Libertad. ¿Qué más quieren? Dice. Bueno, por eso después de explicar el tema de los números, yo creo que pasa por la constancia y la paciencia. Porque cada vez esto es más exitista y Palermo ha demostrado, y hasta lo destacamos en el partido del sábado. Capaz en otro momento, y uno también puede decir, mira que el partido está con una ventaja mínima nomás. ¿Cuál fue la postura de Olimpia en el segundo tiempo? Asumir el riesgo 0, que en algún momento se iba a abrir el encuentro. Y se abrió ya en la recta final con el tercer tanto, con el gol de Franco, que estaba a punto de ser cambiado con el ingreso de Ramón Martínez. Y ese es el sello del Olimpia. Un sello que inclusive en algún momento de histeria o de ansiedad, también hasta al propio hincha del Olimpia le generaba crítica. Cuando Palermo declaraba como declaraba después de una no victoria. Porque es cierto que apenas perdió 2 partidos.
en una campaña de los equipos que quieren llegar al título, también los empates se toman como un mal resultado. Por eso esa famosa racha. Y el propio Palermo dijo, muchachos, en la primera rueda también empatamos contra Guaraní, contra General Caballero. No se malacostumbren, los rivales van a perder puntos, y todo se dio. Inclusive en su momento de la derrota, cuando perdían contra Meliano, dijo, nosotros seguimos dependiendo de nosotros. El famoso si alguien nos da a firmar. Y yo creo que el gran mérito pasa por esa cautela, que no es muy bien vista en los equipos grandes. Pero hace poco también explicaba, Palermo vivió ambas facetas de este fútbol. Él vivió en un grande como jugador mucho tiempo como Boca, pero como técnico le tocó lidiar lo que ustedes, por ejemplo, destacan de Bernay, manejar planteles más terrenales. Y vos dirás, en el Olimpia, él utilizó la apertura como plataforma de conocimiento, y en el Clausura, sin llegar a estos equipos que van a quedar en la época, esto todavía sigue siendo un deporte de oposición. Vos te adecuás a lo que te ofrece el rival. Si Olimpia necesitaba ganarle por más de 4 goles a Cerro, en el último clásico seguramente la postura en el segundo tiempo hubiera sido otra. Entonces, ese es el gran mérito. Y dentro de ese plantel, no es que él no hizo cambios. Él cambió. La última fotografía entendió que Hugo Fernández como quinto volante le da más dinámica en las transiciones que el mismísimo Lucas Pratto, que se había perdido por la lesión y ahora, estando entero, no está jugando de titular. Tuvo que pasar quizás hasta el límite lo de Derlis González, cuando quiso jugar con doble 9 y le salió mal en aquel primer tiempo contra Trinidense, cambió. Recordemos que arrancaron Brian y Hugo Benítez, no funcionó, y en la conferencia dio a entender eso. Entonces, es un técnico que, dentro de la restricción del mercado de pase y el plantel al que él conoce, por eso la vez pasada cuando la gente de Olimpia decía, no, pero hizo tarde los cambios, pero 3 días antes, cuando se elimina en la Copa Paraguay, y él había apuntado claramente al torneo Clausura, él no se iba a dejar ilusionar, che, mira, puse a un doblete acá, no, yo tengo esto, y yo no voy a arriesgar. Le salió mal contra América, le salió, pero él guardó medio equipo. Entonces cuando le piden, ¿por qué te tardaste tanto en los cambios? Pero hace 3 días había un consenso de decir que no hay plantel, hay un buen equipo, y ese buen equipo es un universo de 13, 14 jugadores. Y yo creo que lo de la paciencia es porque hoy en día no es solamente con la camiseta o con el nombre. Fíjate, el último caso, lo que ocurrió con Cerro. Cuando en algún momento, desde esa dirigencia que no tiene clara la película, dije, Manolo capaz el problema. El Cerro de Jarazaguer juega peor que el Cerro de Manolo. Entonces cuando Palermo estaba bajo la crítica, también hubo una paciencia y constancia de decir, no, este es el camino. Y ese es el camino que le deja, sin necesidad de hacer la misma campaña de otros quienes llegaron a ser monarcas, a estar ahí en la ruta del título. Por eso me iba al último partido. Capaz en otro contexto, con otro técnico te iban a decir, no, ya hay que liquidar el encuentro en el inicio del segundo tiempo. Vos viste la postura de Olimpia en el segundo tiempo. Era un equipo tranquilo, que sabía que se iba a desgastar. En cada cambio del rival era más show ver cómo reaccionaban los Lecano y Camacho, y se iba desgastando. Y Olimpia pudo llegar al tercero antes, pudo llegar a un cuarto después del gol de Franco, y ese es el sello de Martín Palermo. Y lógicamente es el mejor equipo del torneo por esa oposición que le dieron los otros. Y en la campaña, ya ustedes citaron los grandes encuentros, pero históricamente los partidos que te hacen perder los títulos, eso los ganó Olimpia. Y cuando parecía que se podía venir una racha, el primero que pedía tranquilidad era el técnico. Él nunca se contagió de la histeria. Por eso siempre recuerdo esas declaraciones post partido, por eso cuando se pedía que no hay que buscar. Esta es la forma como se juega. Dentro de eso, no están dando el funcionamiento de Franco, va al banco. Después vuelve en el segundo tiempo contra Sol. Redes, el mejor jugador del torneo. Olmedo, flamante convocatoria a la selección.
y va a estar peleándole el puesto a Gustavo Velázquez para el partido del jueves. Esas son realidades, y cuando algo no funcionó, lo sacó. Quizás el único momento donde él se tardó fue con lo de Derlis, pero después, cuando Montenegro no volvió bien, banco. Prato volvió de una lesión, pero el equipo está jugando bien, banco. Entonces, yo creo que allí está el mérito de Palermo, que es el gran responsable de esta gran campaña del Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontrarnos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique sí te conviene. Disfruta el verano como nunca con los acondicionadores de aire Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Federico, ¿cuáles son los méritos futbolísticos de Olimpia? O dirigenciales, o no, hay dirigencial, de Olimpia mismo. Dirigencial el tema de haber mantenido a Palermo, sí, porque eran muchos los que pedían partido a partido, incluso después de la primera fecha con Guaraní, el famoso empate 1-1 en Ciudad del Este. Muchos pidieron también que salga, el famoso no juega nada, que después Palermo se nota que acusó recibo porque mencionó ya por la quinta, sexta fecha, cuando el equipo comenzó a tener mejor forma, el tema, para los que decían que no jugábamos a nada. Y después los jugadores, ¿verdad? Si tenemos memoria, el hincha de Olimpia se agarraba la cabeza en el receso, porque la dupla central iba a ser Barreto Capazo. Pues Saúl Salcedo se fue a Newell's. Y el lateral iba a ser Paraguarí u Olmedo. Entonces el hincha de Olimpia decía, ¿cómo no va a ir? Porque la primera temporada, el primer semestre de Capazo fue malo. Barreto no se asentaba. Solamente Zavala y Olveira eran los referentes que podía tener la defensa de un equipo que no pudo contratar. Y entonces era un gran misterio. Redes con un sobrepeso importante. Fernández desaprovechando la enésima oportunidad. Hablo de Hugo, que termina siendo titular y en buen nivel. A Hugo Benítez no lo conocía nadie. Richard en uno de sus parates por la cuestión física. Franco bien, él arrancó jugando bien el campeonato. Entonces era un Olimpia que los que hablaban de un Cerro que arrancó, por ejemplo, en el medio con Piri, Damota, Morel, Iturbe y Cecilio. Dicen, no tenemos nada que hacer. Encima Iturbe y Cecilio arrancaron bien. Las primeras 2, 3, 4 fechas. Hasta el primer problema que tuvo Iturbe, físico, porque también hay un partido que le golean al Libertad, el Libertad que después campeón el año pasado, el torneo pasado. Parece que pasó todo muy rápido, ¿verdad? Pero Olimpia no tenía crédito ni de su gente. Entonces la dirigencia, Martín Palermo, el convencimiento de los jugadores hizo que ahora esté, faltando 3 fechas, a punto de ser campeón. Y aprovechó la irrelevancia de los otros, por supuesto que uno aprovecha en un campeonato para ganarlo de esa forma, ¿verdad? Con esta cantidad de puntos importantes, 2 derrotas, Nacional y Ameliano en el camino, el tema de
Nacional meritorio lo de Bernay, sí, que va a quedar como quizá el principal, o Ameliano con Aldo Bobadilla en una racha muy importante, porque el hincha de Cerro, el socio te dice, ahora ni segundo somos. Hasta se valora que antes por ahí estaban cerca del campeonato. Ahora tan desastroso que ni vicecampeones somos, que antes era para la burla, pero era una realidad que supo ser subcampeón de Libertad, de Olimpia, en varias ocasiones. Y un punto que no quiero dejar pasar, que me parece fundamental también, lo físico. Olimpia tuvo una gran pretemporada, aguanta físicamente los partidos. Gastón Mendoza, un preparador físico que hace mucho tiempo trabajó acá, que tuvo mucho tiempo afuera, con Martín Palermo, pero que realmente una fortaleza de Olimpia la física. Hasta último momento el equipo de Olimpia muerde, adopta posturas defensivas, no ve los jugadores tirados, caídos, con tantas lesiones musculares, como se le dio en un momento a Olimpia. Me acuerdo que con Chiqui Arce eran muchos jugadores los que tenían lesiones musculares, le pasó a Cerro también, y entonces hay un mérito, hay un secreto allí en la preparación física que hace que hasta Richard Ortiz esté superado como para buscar un cabezazo, por ejemplo, la otra vez contra Tacuarí a los 42, 43 del segundo tiempo en el área contraria. Zavala como corre, Olmedo como pelea en la ofensiva, lo de Franco, lo de Redes, que estaba con un sobrepeso que era casi inimaginable para un jugador de la primera de Olimpia. Me acuerdo cuando lo vimos en un par de partidos en el Defensores, sobre Platea atacando, como le iba la remera en aquel torneo de apertura cuando recién había llegado. Entonces, hay mucho mérito de Olimpia. El dirigencial, acero y dos porque la dirigencia también, hasta hace poco el hincha de Olimpia o el socio, le escribía cosas en las redes, lo de Martín Palermo, hasta se da que Derlis esté peleado con el fútbol actualmente, porque le salen muy pocas, y Prato, que eran quizás, si vos decías cuáles son los dos jugadores de mayor jerarquía en Olimpia, antes de arrancar el torneo iban a ser tres: Olveira, Derlis y Prato. Y hoy Olimpia por el momento no necesita Prato del arranque, sí, en un momento como pasó la otra vez que entró y metió un taco fenomenal, como entiende el fútbol Prato, impresionante, pero del arranque Olimpia eligió otro perfil, otra velocidad, y esos atributos lo están llevando, me parece, a ser un campeón demasiado legítimo respecto a todas las dudas que mostraron los supuestos competidores que tenía antes de arrancar este torneo clausura. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años. Y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo, sin entrega inicial. Acordate que este 30 de noviembre puedes ganar una Motobuller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras. Corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Ahorra con Personal Pay. Aprovecha todos los lunes el 20% de reintegro recargando tu tarjeta Mazo Yaja. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Descubre la Ford Ranger, la pickup más moderna y equipada desde
de $34.900 en Tapero Villa. Confort, tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera a cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comprueba por qué es la mejor opción. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes. Comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Fabio, ¿cuáles son las claves de este Olimpia? Y primero quiero decir que cuando llega a Palermo y se instala en Olimpia, llega un fracaso que fue importante. La eliminación de la posibilidad de jugar un torneo internacional que era la Copa Sudamericana a manos de Ameliano. Y con eso sigue la campaña de Palermo y para mí, yo decía, en un momento dado, ya faltando 3 fechas para el final de la apertura, no debería continuar Palermo por la forma en que jugaba Olimpia. Es cierto, ganó muchos partidos, pero sin mostrar muchas cualidades futbolísticas. Y aquí el gran mérito, sin dudas, está en la dirigencia de bancarlo, porque no era solamente algo que yo observaba, sino que los hinchas de Olimpia no estaban satisfechos con lo que estaba haciendo Palermo en el torneo de apertura, arrastrándolo de Ameliano. Pero vos te acordás que Palermo llegó a hablar de que él necesitaba una buena pretemporada, armar el equipo, y ahí está arrancar de... Sí, achicar el plantel, dijo. Achicar el plantel. No puedo trabajar con 36 jugadores, una locura, dijo. Sí, y ahí empezó el mérito de la dirigencia de decir, está bien, vamos a darle la posibilidad a que pueda armar el plantel, y encontró un equipo Palermo. Ya seguimos, Fabio. Está la señora Teodora Alcaraz de Olmedo, la madre de César Olmedo. ¿Qué tal, doña Teodora? ¿Cómo está? ¿Va el aporte? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios, señora. Bruno Ponte saluda. Estás en ABC Cardinal al aire, acá con Federico Arias, Dani Chun, Ariel Mareco, Fabio Martín. Y ¿qué tal? Bien, señora, bien. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que es un día muy especial para toda la familia de ustedes. Sí, bendecida. Sí. Señora, la imagen de que recorrió, ¿verdad? Te habrán pasado, me supongo, ¿verdad? En redes, que le levantó la propia cuenta del Club Olimpia. ¿Vos eso lo hiciste en ese momento o solés hacer eso? Porque justo cuando César Olmedo, único jugador convocado a nivel local a la selección paraguaya por Alfaro, cuando él se está yendo ya con su valijita, vos le haces la bendición, ¿verdad, señora? Sí. Ese es desde chiquitito que nosotros acá mantenemos nuestra, ¿cómo se dice? Costumbre. Nuestra costumbre. La religión. Lo primero, por ejemplo, yo tengo en mi entrada, en mi sala tengo mi nicho de mi santo y eso, donde ellos cuando van a salir, ellos tienen que rezar ahí y yo les espero en el portón, le hago la bendición en el frente. Y cuando se sube en el vehículo o se va a pie, yo le tengo que volver a hacer la bendición. O sea que ese desde chiquitito que ellos saben que tienen que hacer y ya que yo también. O sea que no es la primera vez. En la cancha cuando va a jugar, por ejemplo, me voy yo a ver sus partidos, al entrar en la cancha yo sí le tengo que dar la bendición desde lejos. ¿Vos hablas guaraní, señora? Disculpame. Sí, hablo. O sea que de Joasá sube entonces siempre. A Joasá sube siempre. Ahí está, ahí ya no entendemos mejor, pues señora, porque en castellano a veces cuesta un poco más explicar para ese el famoso bendición, pues te dice cero basales, te dice tu hijo o
cualquier familiar o viene un sobrino, Sí. alguien, ¿verdad? O no sé si tenés nieto, pero así pasa, ¿verdad? En la costumbre paraguaya, ¿verdad? Y así mismo es. Y él hasta hoy mantiene eso, o te pide la bendición, señora. Sí, me pide. A donde, igual cuando sale, por ejemplo, nos encontramos afuera, lo primero que hace dice, cero hasta mí que Pero es épico, señora, de mamá, cero hasta que, o se bendecí que porque se llama, porque vos puedes hacer la bendición cuando ella se está yendo de espalda. Él no vio eso, se enteró después por la foto. No de él. No. O sea que de doble bendición, entonces ella vos allá. No te voy a bendecir, sino eso es, o sea que me nace hacerle ese a todos mis hijos cuando van a salir de casa o cuando se va de viaje, así como César que se va a quedar ahí a practicar también. ¿Fue duro su camino para llegar a la primera división, a jugar en el Olimpia? ¿Cómo fue? Contar un poco su historia de vida. Mina ñandé, señora. Esa para ver la moite guapi, señora. Y estamos, voy a decir que estamos entre ¿cómo se dice? En el medio de 3 ciudades, porque si no se enoja si digo uno nomás. Estamos en el medio de Itá, J. Augusto y Guarambaré. Itá, veamos, Itá, Itá, Guarambaré y Has le dicen a los jóvenes, J. Augusto Saldívar. Exactamente. Es un triángulo ahí. Sí. Pero ¿dónde está tu casa, señora? O sea, demos hoy pagar los impuestos. Ahí vamos a saber qué ciudad está. Yo, por ejemplo, tengo mi patente comercial y estoy pagando en J. Augusto, pero mi impuesto también paga en Guarambaré. Ahí está. Y bueno, pero vos sos de J. Augusto Salida, entonces, no, y mira que esa es una zona que creció muchísimo ahora comercialmente hablando. ¿Y él dónde se inició, señora, jugando al fútbol? En el Deportivo Iteño. ¿Y quién le llevó ahí a los cuántos años? Y yo le llevé cuando tenía 12 años. O sea que él hizo la iniciativa, ¿verdad? Porque él quería practicar demasiado. Y me dijo, voy a alzar mi nota, pero vos me tenés que cumplir, me tenés que llevar a practicar, me dijo. Mira. Y después me fui a retirar la libreta y sacó todito bien su conmigo. Sí, mamá, me tenés que llevar y no me vayas a mentir, me dice. Y el primerito un sábado se levanta y ya está todo puesto ya como para irse y que me toque ir únicamente atrás de él. ¿Y dónde le llevaste, señora? En el Deportivo Iteño. Iteño. Sí. Pero vos tenías algún conocido ahí en Iteño, Pico. No, nada, nosotros nos fuimos llegando nomás, si él no sabía en qué puesto iba a jugar, le nació nomás, el profe le dijo, vos, ¿qué puesto vas qué puesto jugar? Le dice, el número 9, y yo le miré y me reí por él, le dije, no, profe, nosotros primera vez venimos, le digo. Número 9 y su Pico, o sea, él quería ser el centro delantero, pero que... No, y le dijo, justito mi número 9 se fue y vos entonces vas a jugar y me dice, vos tenés ya su cédula, señora, mañana él ya va a jugar, me dice, le miro bien yo, sí, Dios mío, ¿qué es lo que va a hacer mi hijo? ¿Qué digo que? El profe le dijo que su 9 se fue, entonces él le dijo que jugaba de 9. Sí, no, antes que les diga, él, dice que nosotros nos presentamos, llegamos. Y el profesor le dijo, pues, bueno, ¿en qué puesto jugar? Le dijo. Y yo le dije, nosotros nunca todavía no venimos a practicar. Es la primera vez, pero mi hijo le sale y le dice, yo soy número 9, le dijo. Y yo no sé, viste que antes se le regalaba su camiseta al chico y que dice, era número 9, número 10. Yo digo, por eso será que él dijo eso. Y mira, pues, ¿y jugó de centro delantero o jugó de 9? Jugó, y vos sabés que metía muchos goles. Después le eligieron para irse en la selección de Agrefu. Eran muchas criaturas que se quedó otra vez entre esas criaturas, él, entre los 24 de todo la escuela de fútbol. Y se quedó él. Y ahí lo que empezó todo, porque salieron campeón, justito contra Olimpia fue la final y salieron campeón ellos. ¿Y cómo es que de centro delantero, señora, él pasó a ser lateral derecho? Y eso es lo que yo no sé cómo explicarle, señor, porque en la escuela de fútbol en San Lorenzo, porque él después de la selección se quedó en la escuela de fútbol del Sportivo San Lorenzo.
Y ahí los profesores ya empezaban ya a ponerle, a probarle ya en qué puesto lo que le va, ¿cómo era? De lateral. Iba a estar bien él. Pero él, el lateral derecho, hace poco cuando subió a la primera nomás ya, en la reserva jugó un partido y después ya le llevaron ya en la primera. Pero que miran vos, señora, que todo tan rápido, ¿verdad? Y el famoso ese que dice, no, tenés que tener empresario, si no, no va a jugar. Vos te fuiste sola con él y le dijo, mañana ya va a jugar. Después ya se fue a San Lorenzo. Y de San Lorenzo, ¿dónde se fue él? Y de San Lorenzo, dice que la escuela de fútbol termina a los 13 años. Claro, y a los 14 empieza lo que sería ya la formativa, exactamente. Sí, entonces ahí me dijo el presidente de San Lorenzo si vamos a ir a probar en Olimpia, pero a él ya le llamaba, ya el profesor Sosa, al presidente de San Lorenzo le llamaba para llevarle ya en Olimpia. ¿Quién es Sosa, el profe Sosa? El profesor Sosa de Olimpia que está en la escuela de fútbol, en la formativa, está él ahí. Ya. Y bueno, entonces, ¿él a los cuántos años se va a Olimpia? A los 13. A los 13, ya para empezar la formativa. Ahora estoy entendiendo mejor. Sí. Y de ahí ya no salió nunca más de Olimpia. En su 14 ya empezó a jugar ya de titular otra vez ahí, ya en la formativa de Olimpia ya. Y él siempre fue grande así, señora. ¿Ferotipo en él? Y sí, gracias a Dios, se alimenta bien, come... ahora no es lo que se cuida más por el tema de que sí o sí se tienen que cuidar. ¿Y cuántos hijos vos tenés, señora? Tengo 4 hijos. ¿Y los 4 son varones, Vico? No, 3 varones y una nena. ¿Y César de qué? ¿Del medio o de Pajagüe entre los hombres? El primero es mi hijo, después mi hija y después él, después César. El tercero sería entonces él. El tercero. ¿Y los otros juegan fútbol también o no? El más chico, está en la sub-16 en la formativa. ¿De Olimpia? De Olimpia. ¿Y cómo se llama? Jesús Olmedo. Jesús, ¿y qué tal Pico juega? Y bien, gracias a Dios, lateral derecho también. Alá, pues ya le quiere sacar puesto a su hermano, digo. Pero él es original, como le dice César, le tentamos nosotros. Centro delantero pues era César. Ahí su hermano le jode, le dice, yo soy lateral de le dice. Y discúlpame la pregunta, señora, vos la acompañaste siempre, perdón por la pregunta, pero de papá, ¿dónde está? Y ahora mismo llegó de su trabajo. Trabajamos así por nuestra cuenta, pues. ¿Y qué negocio tiene, señora? Yo tengo mi copetín, o sea que tengo mi venta de empanada y eso así, desde antes ya. Ese es nuestro palo. Y te mira que acá en esta mesa hablamos de comida continuamente. ¿Y cuál, por ejemplo, es tu fuerte? ¿El sándwich de milanesa, empanada de carne? ¿Qué es lo que más se vende, señora? Es hamburguesa, es lo que yo hago más. Hamburguesa. Pero ¿y a qué hora ya vende eso? ¿En la mañana, Vico? Ya los muchachos le ensoquetan la hamburguesa. No. Hay algunos también que llegan y te piden si le puedes preparar y le preparo sin problema. Pero más en la noche. ¿Pero qué tenés almuerzo ahí? Por ejemplo, jueves, menú, tallarín, qué sé yo, así cosas como eso o no? Solamente por pedido, eso yo hacía, pero ahora ya no. Dice que hay mucha competencia por alrededor, entonces ya me dejé más de ese. Ya. O sea que ustedes son una familia luchadora, entonces, señora. Sí, gracias a Dios. ¿Y joven todavía tu marido? Y tiene 53 años. 53 años. Él trabaja aparte, él tiene el vehículo y vendemos huevos. Huevos. ¿Cuánto está la plancha ahora de 30? 25. 25, no, pues yo la otra vez compré por 24, señora, no fue 1000 guaraníes menos, era. ¿De 30? 30, claro, una plancha me trae 30 huevos, Federico. No, pero sabes que a tu favor era el huevo chiquitito porque está el Dumbo ese grande. Ese es más caro, ¿verdad, señora? Sí, más caro. Viste que viene por medida, pues. Sí, por eso. No, yo conozco ese negocio, Llegué a hacer alguna vez también esa web, pero no me daba ley la negocio, ¿no, señora? Difícil.
Hay mucha competencia, como dice ahora, ¿verdad? Pero el huevo ustedes tienen gallinería, Pico, o compran nomás directamente. No, retiramos ahí de la granja. Ah, de la granja retiran. Su nombre. Ah, sí. Ah, y tu marido se encarga de eso. ¿Y vos tomaste la decisión sabia o fue tu marido que trabajan por separado? Porque cuando trabajan normalmente como marido y esposa, suele haber problema, ¿verdad? No, hacen así, no, yo ya sé así, y no, pero a ver, déjame nomás yo ya manejar, famoso, es así, ¿verdad? Entonces cada uno por su cuenta, no hay ningún problema. Sí, alguna vez hacemos nuestra cabecita también, pues. Y César... ya no le devuelvo más ya. Ese famoso, pero yo te conozco, supongo que va a anotar todito ahí en tu papelito. Y él sigue viniendo de ahí, de esa zona de entre Guarambaré y J. Augusto Saldívar, él viene a entrenar a Olimpia. Así mismo, señor. Ah, y mucho sacrificio, porque no es cerca por el embotellamiento que hay, por el tránsito, no es muy lejos, pero... Mañana, al menos lo que es más complicado, tiene que salir más temprano. Claro. Y decime, señora, ¿él tiene representante? ¿Hay posibilidad de transferencia ya? Porque el lateral derecho, bueno, hay mucho. Difícil de conseguir ese puesto. Y la verdad que yo en ese no te quiero mentir porque no entiendo, pero tiene su representante. ¿Quién es su representante? Sí. ¿No te acordás quién es su representante? Diego Cerrati. Ah, Diego Cerrati, sí, serio, sí, le conozco. Y él maneja mucho el fútbol de los Estados Unidos, México, Brasil también, Argentina. O sea que el club a lo mejor no le va a faltar, ¿verdad? Pero tu hijo no es ansioso, él no es que no es muy apurado por el tema de la transferencia o quiere salir ya al exterior. No es apurado, nosotros lo decimos. Cada cosa paso a paso, entonces uno valora más lo que tiene. Claro, qué suerte, porque están el papá y la mamá que más se apura más que el jugador para la transferencia. Presión total. Yo por eso le digo tranquilo, nomás paso a paso, nomás tiene que ser las cosas, le dije. Él pero tiene apodo, señora. ¿Cómo? ¿Quién? Tiene César Olmedo, tiene apodo. No, le suelen poner ese CR7 porque dice que es César Ramón y tenía la camiseta número 7. Pero es por su propio nombre, no porque como le dicen, le copia a otro. Pero él es César Ramón y usa CR7, se puede vender bien así, CR7, está bien. Y decime un poco, ¿quién es? ¿Qué categoría él es, señora? 2003. No, o sea, ¿en qué año nació él? Y César nació en el año, espera que mi hijo es 2008, es el más chico. 2003. Y 2003. Sí. 2003. Ya pasó el tiempo, viste, qué rápido. 2000, y sí, 2000, categoría 2003. 21 años. Él jugó la sub-20 del año pasado con Aldo Bobadilla en la selección. Sí. ¿Y quién le hizo debutar en primera, señora, él? Y Chiqui Arce. Chiqui Arce, ¿verdad? Sí. Y decime, él ya no cambió más de puesto después de ser lateral o acá me dice alguien que él empezó de extremo por derecha. En Olimpia. Sí. Así mismo, y el que está más hacia arriba parece ese. Más arriba, más adelantado, exactamente, por derecha. Exactamente. Ahí donde juega Redes ahora. En ese puesto lo que él más jugaba ahí en la formativa y en la reserva y todo. ¿Y quién es su societe ahí en Olimpia? Su amigo, su compañero. Su compañero. Su capel, que es más su socio, su amigo. Y creo que con todo ellos, con todo hablan, o sea que tienen su grupo que están todavía todos siempre ahí mensajeándose y hablando. Sí, pero más o menos por la edad, pues, ¿verdad? Por la edad, pues ellos se manejan, ¿verdad? Y decime una cosa, señora, ¿tiene Pico él un ídolo del fútbol? Seguramente que sí tiene, ¿verdad? Pero... no sé, él está siempre más acá con su, ¿cómo se dice? Hablando con su mini cuera, como yo le suelo decir.
¿Con su qué? No te entendí. Con su santito y eso. Ah, con su mimi. Ah, ahora te escuché bien. Ariel, saludale a la señora, amigo. ¿Cuál es tu especialidad? Te va a saludar acá Ariel, nuestro compañero. ¿Cuál es tu especialidad de la casa, señora? El ñoqui, el tallarín, asado a la olla, marinera, milanesa. ¿Cuál es tu fuerte? Tallarín. Tallarín, ese no falla. ¿Y qué tallarín amarillito o el verde, señora? Y tengo que hacer una vez los dos porque a César le gusta, por ejemplo, si le gusta el amarillo, tengo que hacer el amarillo, y a mi hija le gusta el verde y tengo que hacer entonces mitad. Y los dos, y ese estofado así, pues, azul te sale, señora. Sí, mucha verdura. Está bien, sí. Te va a saludar Ariel. Ariel. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? Señora. Sí, ¿qué tal, señor? Todo sí. bien. Hace un año tu hijo estaba en la sub-20, ¿verdad? Sí, en la sub-20. ¿Y qué te parece esto que pasó todo tan rápido? La primera, ser titular, a punto de salir campeón con Olimpia y con 21 años ya en la selección. ¿Puedes creer lo que estás viviendo? Misma le suelo decir a él que parece que es un sueño todavía que todavía no me estoy despertando de ese. ¿Y cómo fue, cómo te enteraste, señora, de la convocatoria? ¿Él te contó o cómo fue eso? Y él me contó ayer cuando su papá se fue a traerle. Me contó entrecortado nomás porque me dijo, tengo una noticia, me dijo. Después llegó y le vi a su papá que ya estaba llorando ya y dije, ¿qué es lo que pasó acá? Y ahí me dijo, César. Te contó. ¿Él es de poco hablar, señora? Sí, de poco hablar, pero cuando habla también... No se calla más. Que con nosotros sí hablamos mucho. Y en el barrio pues ya le conocen todos ahí, ya seguro que ya saben todos los muchachos quién es, ¿verdad? Sí, tiene muchísimo, dice que hay una escuelita de fútbol y suele venir a buscarle cuando a la tardecita ya le ve acá enfrente, le están esperando ya porque quiere que le firme su pelota, su remera. Ay, juépere. ¿En serio? ¿Y él le firma a los muchachos de ahí? Tipo, ¿cómo sería más o menos que le hacen la visita? Eso tipo, esperan ahí para hacer, tener que poner una agenda más o menos. Y él le firma sin problema. Y la vez pasada, por ejemplo, le dije, no sé si le quiere esperar, porque justo, mire que yo siempre le pregunto si ya practicó todo, si ya está viniendo. Y me dice, sí, mamá, ya me estoy yendo, estoy en 23, me dice. Y entonces ahí le dije a la criatura, si es que le quieren esperar, que ya está viniendo ya. Y entonces se sentaron todos a esperarle. Mira. ¿Y él le regalar así la camiseta a veces, ocasionalmente nomás regala? Y más estaba dando a lo que estaban necesitando, así, por ejemplo, para enfermos, así... Para la famosa rifa y eso. Para la rifa y eso. Sí. Ya. Qué bien, señora. ¿Y cómo se llama tu marido? Edgar Olmedo. Edgar. Mandarle un saludo a don Edgar y que pucha, 4 para criar 4 criaturas, ¿será que? Yo tengo una hija y me está por y va a cumplir 15 años, no sé qué es lo que voy a hacer, señora. Pero bueno, tu hija ya cumplió 15 años. Dios nos da la fuerza para hacerle las cosas a ellos. Claro. ¿Y tu hija ya cumplió 15 años, señora? No, mi hija tiene ya 25 años ya. Vos ya pasaste todo aviación. No, vos ya está al otro lado, solo aviación. No, a mí me falta pero mucho. Sí, nomás. Cuando más grande, más complicado es. ¿Y qué tal para las chicas, Gina, con César, señora? Porque mira que los jugadores, las chicas se van a la cancha a visitarle. Le buscan no, en serio, vos sabés, señora, que es así. Y no sé, pero yo siempre lo que le digo es que se tiene que cuidar nomás. Que se cuide, está bien, señor. Vamos a dejar por acá nomás, esto te agradezco demasiado. Mandarle saludo a tu marido, de curiosidad y té nomás. ¿Qué cocinaste hoy, señora? Hoy todavía no sé qué voy a comer porque ayer pues mi hijo preparó, viste que era mi cumpleaños el viernes. Felicidades. Sí, y nosotros pensábamos hacer pues el festejo ayer.
Y después se suspendió todo otra vez el festejo por el tema que le tuvimos que llevar a presentar allá en la selección. Y entonces se suspendió todo. Y entonces vamos a comer nuestra sopa que sobró nomás ahora. Pero y ustedes le llevaron pero así como tipo criatura, entonces le llevaban todavía, medio como que tipo escuela de fútbol, todavía más o menos se manejan. ¿Ustedes lo le llevaban, papá y mamá le llevaron a la selección? Así mismo. Mira vos, qué bueno. Está bien, señor. Acá me dice Olmedo es de la camada de Alex Franco, dice. Creo que estaban ellos en la, ¿cómo se dice? En la reserva. ¿Y vos te ibas a todos los partidos de que él jugaba ya en su 14? ¿A los partidos Olimpia? Sí, en todos los partidos. O sea que vos recorriste... allá en, ¿cómo se llama? En Duque. Más ahí ellos jugaban los partidos en la formativa. O sea, pero recorriste muchas canchas entonces. Sí, ya recorrí muchísimo ya, atrás de él. Está bien, señora. Bueno, muchas felicidades, gran momento de tu hijo. Mira, el único paraguayo que juega acá que fue convocado, no, cualquier cosa. Qué suerte. Bueno, señora, muchas felicidades y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes también. Chao, señora, muy amable. Teodora Alcaraz de Olmedo, la mamá. La imagen que aparecía, ¿verdad? Que recorrió internet. Fallé, no le pregunté, o sea, que tenía en la mente. Le quería preguntar si usa para Facebook o qué es lo que usa, porque viste que ahí también se podía enterar. Pues. Pero César luego le llamó y le dijo, tengo una sorpresa. Cuando volvieron de Ciudad Este, ¿no? Por eso claro. le fueron a buscar. El papá fue a buscarle y el papá ya sabía. Pero a ella le dijo, mamá, tengo una sorpresa. Que él le asustó de entrada, antes le yo estaba llorando a su papá. Y sí, porque el otro le dio una sorpresa para vos, le dijo César a su mamá, pero no le dijo qué era la... Y ahí cuando llega le ve él ya dice que se asusta un poco, pero era para el tema de la convocatoria. Qué lindo. No, Franco me parece que es más grande que Olmedo. No, Johnny acá no escribió que es la camada de Ale Franco. No. Franco me parece que ya tiene 23 años. Y lo Olmedo es muy meritorio. Pero a lo mejor se refiere a la camada que comparten. Claro, eso sí. Yo le pregunté pues eso. Y yo iba al tema de... Porque a Franco le habrá tocado el sudamericano anterior. Y fíjate que Olmedo hace exactamente un año él jugaba en la sub-20 de Paraguay. Y hoy está con la mayor. O sea, él literal va a estar con sus ídolos. Y por eso. Y fíjate que al no estar habilitado Juan Cáceres, él es el único lateral de oficio. Más allá que todo lo que explicábamos, que él se hizo lateral cuando Chiqui lo pone el año pasado contra Trinidense. Él está peleando el puesto con Gustavo Velázquez para el partido del jueves. Mirá lo que es. En un año él jugó en la selección de Aldo Bobadilla, debutó en la primera de Olimpia y hoy es el flamante convocado. Y el sábado lo colocábamos en el podio con Rodney Redes, con lo que habían hecho los otros compañeros. Y Olmedo siempre lo teníamos como el lateral que lo habían bajado, porque en ese encuentro que solemos recordar con Federico en Villaliza, él entra por el chico Colmán, que se había equivocado para el gol de Ameliano. Y era Alejandro Silva jugaba atrás y él jugaba por delante. Pero es Arce quien lo hace debutar y lo colocó como lateral derecho. Y en un año pasa de ser un jugador de sub-20, alternar en la primera Olimpia, a estar en la mayor, en una convocatoria donde no hay lateral de oficio. Pero acá pues se rompe ese mito, desmitifica esa cuestión de que vos tenés que irte con el empresario, ¿no? Pero viste, la mamá se va a Iteño, ni sabían qué puesto jugaba, ¿verdad? Después se va a San Lorenzo a Olimpia, ya hace la escuela de fútbol, juega, y de ahí no hay ningún empresario. Y el que juega bien tiene la chance. Es verdad que sí, Ariel. O sea, pero a veces pues te dicen, no, vos sabés que está, que también es una realidad, no, es que no vamos a desconocer eso. Pero convengamos que esa parte cuando tenía 12 años. Sí. La otra parte ya es más profesional. Es que, por eso que le hacen jugar de extremo, después de lateral. Yo no sé, Bruno, si hay, por ejemplo, en una selección sub-20, jugador sin empresario. Yo no creo. Porque, a ver, César es convocado a la sub-20. Esa es la sub-20 donde, por ejemplo, el lateral derecho era Alan Núñez.
Y Olmedo era extremo. Olmedo solía jugar con Diego González y compañía. Olmedo estaba en la lista amplia de los preolímpicos y después los olímpicos. El preolímpico también. y los Juegos Era Olímpicos. invitado también. No, Estaba. pero te digo nomás que su inicio, él no se fue con un empresario. Ya le fichó, o sea, le dijo, va a jugar, pero era escuela de fútbol, se entiende. o sea, hizo la Después San transición. Lorenzo, todo eso. Porque él hace todas las formativas en Olimpia. Por eso Olimpia, con orgullo, cuando se enteran de la convocatoria, dice, producto de nuestra cantera. Claro, no, porque él realmente la formativa comienza con Olimpia. Pero si 13 él, años, pero 13 años. 13 años. Sí, para la sub-14. ahí Pero empieza. si él se vende, San Lorenzo y Eiteño tienen que cobrar una platita, ¿verdad? O escuela de fútbol no se considera. Escuela de fútbol no. Si no llegó a hacer las inferiores en San Lorenzo, hay que ver con qué dice la ley al respecto, ¿verdad? Pero porque la formativa empieza en Olimpia. Claro, Ahí y lo fichan. creo que desde ahí se toma en Claro, cuenta es el fichaje, ¿verdad? Sí, señor. Historia de vida de César Olmedo, el lateral del Olimpia, hablando con la madre, una historia de vida realmente impresionante. Entre J. Augusto Saldívar, Guarambaré e Itá. Ese es un triángulo, Fabio, ese yo con Itá, ¿viste? Itagua, pues esa zona vos te vas, Itá y Itagua. Ese creció muchísimo ahora, impresionante. Carísimos están los terrenos, Y ahí Fabio. ese triángulo, atende. ¿Eh? Atende el triángulo, te digo. Pero ¿no? yo conozco Y ese por eso te digo, no, y ahí sí yo- Caporango, No, y Fabio. por eso te digo, y no. Y vos llegás, y el triángulo se da como, ¿verdad? Sí, Hay una rotonda, lo está ahí. Sí. Y está el supermercado, el famoso Super C. Y vos te vas a la derecha, está Guarambare, ¿verdad? Y después está J. Augusto Saldía. Y J. Augusto Saldía desemboca otra vez en San Lorenzo. No en el medio Itelo está. Y después te vas a la izquierda y vos te vas a Itá. ¿Verdad? No sé si me seguís. Vos yéndote de acá de Asunción hacia la Caminera, o entrar a la derecha. Antes, viste que está la estación de servicio, Sí. esa Petrobras, de Susa, justamente ese. ¿Verdad? Y después está el Super C, está la Caminera. Bueno, ahí en esa estación de servicio, vos entras a la derecha. Y ahí vos te vas a J. Augusto Saldívar. Derecho te vas. Derecho. Y después al llegar hasta creo que el kilómetro 28, y ahí vos, hay una rotonda y ahí hay un triángulo mortal. Porque ahí a la izquierda vos girás, te vas y está. A la derecha tenés que entrar para irte a Guarambare. Hay mortales, ahí el tránsito que hay de todo comercio. Conozco muy bien. Y Guarambaré, ¿vos conoces Guarambaré? Sí, Fabio? conozco. La tierra de Emiliano R. Fernández. ¿Y vos conocés Itá? Conozco. ¿Qué parte de Itá conoces? Y el centro, la casa. Pero la casa de pero Cristian Eduardo, J. sí. Augusto Yacaré. pero Sí, J- al lado, sí, la sí, sí, laguna, sí, la laguna. exacto. Ahí hay lomitería y todo eso, ahí es farra, eso la ve bien esa. Ahí el balneario Villa Guillermina, Fabio. Al lado de la casa. Ángel Eliana, Al lado de la ahí casa está. de No me digas que hay Mareco. una historia en No, no, Villa. No, Guillermina. íbamos mucho, a propósito está el cumpleaños del papá de Cristian Mareco. Ah, un saludo para Un saludo, íbamos mucho a las fiestas familiares y pasábamos. el leiteño fanático. Salíamos a Radio Nacional a las 2 de la tarde Ah. y volvíamos el domingo para el fútbol ya. A la pucha. No, pasábamos bien. Imagina esa tarde, noche, sábado. Sí, no, La es que- butifarra de ahí, de Itá. No, bien, espectacular, bien. no. Qué rico Pero J. Augusto Saldívar no conoce. Yo J. Augusto Saldívar conozco. yo porque es una ciudad nueva. Claro, de paso. Hay que pero ¿Entendés? para pasar por ahí para llegar a Itá. Tenés que pasar Claro, por ahí. claro, vos claro. pasás por ahí. Sí. Para irte a Itá. Queda Por eso un- te digo que yo conozco, porque viste que yo suelo tomar o la ruta 2 o la uno, ruta 1. Pero cuando vos te vas a la ruta 1, Y ahí vos está el Colón de J. Augusto Saldívar. De ahí es Cristian Rivero, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Que jugó la Copa Paraguay, este goleador. Mario Ricardo. Mario Ricardo. Mario Colón de Ricardo. J. Augusto Saldívar es fuerte. si vos te vas por la ruta 1, ahí sí vos ya te vas a salir directo a Itá. ¿Verdad? Ruta 1 sí. Ruta 1. Pero si vos te vas por la ruta 2, ahí antes de la caminera que yo te dije, Fabio, vos entras a la derecha. Entras a la derecha y ella te va por J. Augusto Saldívar. ¿Verdad? Y esa zona creció muchísimo. Has le llaman los mitai. ¿De dónde vos sos de Hasteis? Y para que Ese sea más es chuchi. cheto, Sí, está Has. Así nomás, Has. J. Augusto Saldívar. ¿Y la J? Le decía los... No van a saber, ¿verdad? No van a saber. No, ese no van a saber. Ya está bien. ¿Cómo va el tema? Julián. Julián. ¿En serio? A Julián Augusto Saldívar. ¿Y quién fue ese señor? No, eso ya. ¿Eh? A la- Eso ya le- Ya te- a la pucha. Bueno, está bien. Espérame un ratito, Edgar, ¿sí?
César Olmedo, único jugador convocado a nivel local a la selección paraguaya por Alfaro. Cuando él se está yendo ya con su valijita, vos le haces la bendición, ¿verdad, señora? Ajo hasta sube siempre. A donde igual cuando sale, por ejemplo, nos encontramos afuera, lo primero que hace es dice cero hasta mí que estudié. Cuando tenía 12 años, él quería practicar demasiado. Me dijo, voy a alzar mi nota, pero vos me tenés que cumplir, me tenés que llevar a practicar, me dijo. Después me fui a retirar la libreta y sacó todito bien sus cosas. Me dijo, sí, mamá, me tenés que llevar y no me vayas a mentir, me dice. Y el primerito un sábado se levanta y ya está todo puesto ya como para irse y que me toque ir únicamente atrás de él. ¿Y dónde le llevaste, señora? En el Deportivo Iteño. Sí, ni él no sabía en qué puesto iba a jugar. Le nació nomás, el profe le dijo, vos, ¿qué puesto jugar? Le dice, el número 9, y yo le miré y me reí por él. Le dije, no, profe, nosotros primera vez venimos, le digo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo, parrillero u pizza. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Estamos con el presidente del 2 de mayo, Hugo Romero. ¿Qué tal, presidente? Un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, a vos y a la audiencia. Bueno, hoy juegan ante Ameliano y claro que es un partido importante para todos los clubes ya en la recta final del campeonato, pero te pregunto, me dijeron que va a haber reunión ahora, si es que ya no se está haciendo. No, esta noche después del partido. Después del partido. Sí, Federico. va a ser telefónica. Virtual, telemática. Así es. Bueno, y van a definir si se va a jugar o no, si va a haber fútbol el fin de semana. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Crees que va a haber fútbol, presidente? Sí, que tiene que haber fútbol este fin de semana. Nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo de que como no hay jugadores locales así convocados para la selección, entonces seguir jugando los fines de semana, o si no se tiene que hacer adelanto y se queda muy encimado, y ya lo veníamos haciendo ya en otra fecha FIFA. Y ahora el tema es que queda la reunión pendiente para saber el resultado de esta noche para poder hacer la programación. Creo que pasa por ahí nomás el que se transfirió esa reunión que se va a hacer de forma virtual esta noche a las 22:30. Esta noche. Sí, Federico nos está adelantando eso, pero yo había visto nomás en Twitter que al mediodía supuestamente iba a ser. No, y que existía la posibilidad de... Hay una reunión del comité ejecutivo y que existía la posibilidad de analizar la postergación de la fecha, ¿verdad? Pero ¿y por qué postergarían, Federico? Si yo después consulté... Un solo jugador del ámbito local, sí. ¿me llamado? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene. Yo cuento nomás lo que dijo Enrique Sánchez. Dijo eso. Está bien, Federico, como información es muy válido, ¿verdad?
pero sí que hasta el momento no tenemos nosotros todavía esa información oficial, digamos. Creo que debemos de jugar este fin de semana, porque si no tendríamos que estar jugando a mitad de semana y sería lo ideal jugar fin de semana este domingo, ¿verdad? Entonces, por lo menos es mi pensamiento, y creo que también el pensamiento de casi todos los presidentes, ¿verdad? Pero ahora hay que esperar que resuelva el comité ejecutivo conforme las informaciones que me está dando Federico. Bueno, domingo entonces contra Olimpia querés jugar en eso sería en tu cancha, ¿verdad? Sí, domingo quiero jugar a las 17 horas en Pedro Juan Caballero en el Río Parabiquí. También para que se pueda terminar ya a las 19 horas, buen horario, para que la gente pueda dispersarse a volver a sus casas y a sus ciudades, porque estoy seguro que mucha gente de las ciudades aledañas también van a llegar hasta Pedro Juan, y también al mismo de que mucha gente de acá de la capital estaría trasladando hasta Pedro Juan Caballero. Presidente, y fuera de lo deportivo, que es importante para ustedes, lógicamente, pero ahí ustedes van a hacer una muy buena recaudación, ¿verdad?, con Olimpia. Claro, por esa razón es lo que te digo, de que yo quiero jugar un domingo, para que también le demos a la afición deportiva. Hay que entender de que, por ejemplo, mucha gente se quiere ir todavía para ver el partido Paraguay-Argentina y no hay más entrada. Entonces vamos a darle oportunidad a esa gente, por lo menos para que pueda ir a verle a 2 de mayo Olimpia. Y es que se traslada otra vez para mitad de semana, estaríamos mermando esa cantidad por la fiesta del fútbol mismo. Y lógico, no te voy a negar yo que también me interesa mucho la recaudación. Claro, pero ¿y cuál más o menos es la expectativa de recaudación? ¿Cuánto más o menos es el techo? O sea, perdón, la base. Y mira, en Contra Cerro, en la apertura nosotros habíamos recaudado un poco más de 700 millones. Ah, no. Nos había llenado el estadio en ese momento. Y mira, hoy así fácilmente un 800 millones le vendría muy bien para las finanzas del club. 800 millones dijiste, a la buena plata. Sí. Está bien, presidente, vamos a esperar entonces. Y sí, esta noche yo creo que van a confirmar esto. Y en Pedro Juan Caballero, ¿hay más olimpistas o cerristas? Y bueno, ahora vamos a quitar la duda, ya que Cerro no pudo llenar el estadio en aquella oportunidad. Hay que entender también que son instancias diferentes, ¿verdad? En aquella oportunidad estaba empezando recién el campeonato, hoy se disputa el campeonato, nosotros probablemente vamos a ser jueces de ese campeonato todavía, y para mí es un 50-50, pero Bueno, presidente, un fuerte abrazo, gracias por... ¿Sí? Creo que está por clasificar la Sudamericana, y esta vez sí que va a ser la primera vez, porque no se pudo dar ese lujo anteriormente de llevar fútbol sudamericano de primer nivel allí a Pedro Juan Caballero, presidente. Sí, Federico, en ese sentido, por ejemplo, el sistema lumínico se está haciendo cargo del Consejo Nacional de Deportes a través del ministro Tigre Ramírez, y también nosotros estamos elaborando un proyecto y presupuesto para llegar hasta la Conmebol para pedir ayuda. Nosotros queremos modernizar nuestro estadio para que tengamos un estadio más habilitado para la Conmebol. Hay que entender que el año próximo casi todos los estadios van a estar en obra y queremos dar una alternativa. Primeramente nosotros queremos jugar nuestro estadio y queremos pensar jugar fase de grupo de Sudamericana y seguir en carrera, y también dar la posibilidad a otros clubes que puedan utilizar nuestro estadio para jugar una Copa Internacional. Te cuento, presidente, que bueno, ya están en Copa Sudamericana porque se habilitó el 8º cupo con los semifinalistas de Copa Paraguay, porque sí o sí, sí van a ingresar Ameliano y Nacional sí o sí, y Sol ya está muy lejos de ustedes, 17 puntos, o sea que ya están adentro nosotros ustedes. Matemáticamente nosotros ya estamos en instancia de Sudamericana. Sí. Eso te digo, nosotros pensando en jugar en nuestro estadio y dar la alternativa a otros clubes. Nosotros sí ya estamos instalados en Sudamericana, por suerte. Presidente, muchísimas gracias, muy amable. Bruno, a la orden, un abrazo. Gracias, muy amable. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo.
En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetros viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un mensaje al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Facebook Energigas, Instagram Energigas_PY. Llegó Vertimin, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kimfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble, para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Vamos Olimpia todavía, dale con la fuerza del campeón. Viene arrasando el Decano, con su hinchada todo corazón. Por el aire para peinar, habilita Hugo Fernández y carga, está solo, se mete Morínigo, carga Olimpia, Morínigo lo dispara. ¡Qué grande que sos! Tobías Morínigo enlaza la jugada que por fin llega a gol. Hugo Fernández va encarando, mete el pase para Tobías, de la izquierda, se vuelca a la derecha, rompe la cintura y quebranta la defensa de Tacuarí. Remata de derecha, se desvía por el camino. Eso hace que quede desorbitado Aldo Vareiro, el tricampeón de América, el campeón del mundo, el superlíder, el que va camino al título. Lo empata
este del país. 1 para Olimpia, 1 para Tacuarí. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Federico Arias. Cuando más le costaba al equipo de Palermo. Se encuentra con 2 episodios importantes. El primero, jugar de contra. Tacuarí está ganando el partido y uno pensaba que lo iba a esperar, pero salió, se desguarneció. Eso hizo que Fernández en el círculo central, del lado del campo de Tacuarí, agarre la pelota, la traslade 20 metros y el pase bien pensado para Morínigo, que estaba tirado a la izquierda, que se cierra hacia el medio, que apunta con el pie derecho, el menos hábil. No le pegó muy fuerte, pero la pelota pega en Argüello, el lateral derecho de Tacuarí, desviando la trayectoria al segundo palo de un arquero como Barreiro, que no esperaba esa situación y llega al empate sin pensarlo con Tobías Morínigo, que arranca de titular por primera vez en el torneo. Un empate fundamental para que Olimpia siga soñando con la punta y el campeonato. Va Tobías, Morínigo. A ver, Morínigo gira, gana bien, deja para Zavala, habilitado Zavala, corre Hugo Benítez, pide, va el balón en el red del piso, Benítez, está el gol, tiró, se desvía, Olimpia, que cerca que estás del título, Olimpia. Para que el hincha de Olimpia comience a gritar campeón, comienza a soñar con este título del torneo clausura. Lo da vuelta, perdió 1-0. Zavala se mete, se incrusta sobre la izquierda, deja para Benítez, remata, se desvía y ahí Redes no perdona. Rodney anota el tricampeón de América, el campeón del mundo. ¡Qué cerca que está del título, Olimpia! ¡Canta Marquitos! ¡Va la estrella! 47 para el decano. Olimpia de ayer, Olimpia de ahora, de mañana y siempre jugando a vencer. Olimpia alegría, Olimpia emoción, Olimpia esperanza, caricia de gloria en el corazón. Daniel Chun. Si en su gol hubo una carga de fortuna, acá es absolutamente toda de Tobías Morínigo. Porque cuando parecía que se oscurecía la jugada, ese toque de calidad para esclarecer la misma y darle una preasistencia para Zavala. El argentino que hace lo suyo, levanta la cabeza y habilita para Hugo Benítez. Ya pudo haber sido gol del centro delantero, pero hay un bloqueo de la defensa y el mérito de Redes, pilar de esta campaña que roza lo que es el título, porque le pega con todo ante un arquero que ha demostrado que es muy rápido en la reacción como Barreiro y ha cosechado goles decisivos en el Defensores, en Villaliza, en Encarnación. Le faltaba Ciudad del Este para que Redes, una de las grandes figuras de este Olimpia de Palermo, complete la remontada, deje como un recuerdo muy antiguo el gol de la desventaja para que Olimpia se ponga de ganador ya en el primer tiempo. Carga Olimpia, Redes cruza para Prato Franco. Lo palpita, lo sabe el hincha de Olimpia. Ale Franco tras la jugada de Olmedo, que deja 2 por el camino. Le entrega a Franco, cambia por derecha, cruza, a Prato se desvía. Y del rebote aparece el gol del Olimpia.
día para que el tricampeón de América, el campeón del mundo asegure todo esto. Alex Franco de muy buen partido lo anota. ¡Qué grande que sos, Olimpia! Francamente, Olimpia rumbo al título. Olimpia alegría, Olimpia emoción. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes, Sol 519 9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021 439 1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumáticos Aura, CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH, Sociedad Anónima. El partido de Cerro de ayer, el Cerro Nacional, Federico, Dani, Fabio, Ariel. Yo creo que un primer tiempo donde Cerro ayer como defensa demostró por qué Javier Báez renovó automáticamente. Por lo de Melgarejo, por lo de Quintana, por los dos laterales que no podían cerrar. Y en el segundo tiempo sí me parece que el famoso vergüenza deportiva. Se lavaron un poco el rostro, más o menos, esas frases fabricadas, pero que tienen vigencia. Y desde la perspectiva de Nacional, ha demostrado que no todos tienen la ropa de candidato, porque te pones en ventaja al inicio del partido, cerrás el primer tiempo con un expulsado en el rival, con un desgaste de 40 grados, y en el segundo tiempo cometés una falta contra un chico que ya se estaba yendo afuera, que es Aguayo, y de ese centro Aguayo te hace el gol. Y luego cuando Cerro empezó a friccionar el juego con la de Enzo, con la de Pache, entraron también en ese mismo juego. En el segundo tiempo no se notó nunca el hombre de más que tuvo Nacional y casi lo terminan perdiendo con la contra Aguayo. Yo creo que técnicamente fue un partido malo, fue llamativo de varias cosas que se dieron, como los dos goles de arranque, Cerro que lo pudo ganar sobre el final, y la increíble caramuza que hubo. Parecía que estaban jugando por... Ustedes saben que los suplentes y todos estaban metidos. 12 tarjetas. Pero los suplentes se desafían con los otros suplentes. Y una roja. Sí. Una roja. Los suplentes se desafían con los otros suplentes y permanecieron al margen los técnicos, ¿verdad? Por una cuestión de caballerosidad, pero era como para que en cualquier momento huele una mano complicada y se arme de verdad, pero hubo 3 con actos de violencia. La falta mereció roja. La gente nacional, ahora que ocupa ese sector de preferencia, vive el partido de una forma muy... Cuando van Cerro, Libertad y Olimpia, se transforma. Entonces, fue un partido caliente. Pero lo malo fue que técnicamente fue muy malo. Muchos errores, malos centros, la defensa rechazada a cualquier parte. Hubo muy pocas jugadas que fueron concebidas bien. Una de ellas casi le da el triunfo, que es la de Churín, que le da muy bien a Enzo Jiménez y ataja bien el Kiri Rojas sobre el poste izquierdo, ¿verdad? Porque el Aguayo también un error de un equipo que quería ganar, que se desprotegió y casi lo pierde, pero Nacional está en retroceso y Cerro Porteño es lo que vemos partido a partido. Por eso rescato que dentro de la poca importancia y lo mal que se jugó el partido, hubo momentos que fueron llamativos. Que se confirma que en Nacional hay un desgaste ya a estas alturas. Siguió peleando hasta donde pudo con un equipo muy justo, y eso se notó, porque ayer el partido era muy favorable mirando desde la óptica de Nacional y la posibilidad de seguir peleando el título de campeón ante un Cerro que se debilitó rápidamente con lo de Rodrigo Melgarejo. Realmente es cierto, al final de cuentas, si vamos a hablar de
la capacidad futbolística de Javier Báez con la camiseta de Cerro Porteño. Hablamos de un jugador muy limitado y lento en todo el torneo, en todo el año. Pero sin embargo, los que vienen por detrás de él tampoco se han justificado para ser titulares, increíblemente, ¿verdad? Vos podés decir que él tiene oficio y que sí, al otro, pero... entre otras cosas, le hace falta oficio. Y no. Sí. Le faltan muchos partidos Claro. todavía. Realmente están verdes. Rodrigo Melgarejo demostró con esa falta innecesaria ayer en media cancha para irse expulsado. Y después lo que tiene que ver también con este Cerro que al final de cuentas va terminando a los tumbos sin saber ni tener una idea clara de qué juega con cualquier entrenador ya a estas alturas con lo de Jaras ayer también. Y eso que decía Dani, vergüenza, orgullo, un poco de carácter en el segundo tiempo para aguantar la Nacional y tener las mejores chances de gol, cosa que no hizo Cerro en todo el campeonato, un poco de actitud diferente para no salir perdiendo otra vez en el partido de ayer en Barrio Obrero, pero en líneas generales no fue un buen espectáculo, más allá del 2-2, fue un partido con un equipo ya muy desgastado, fatigado, como lo es Nacional, y un Cerro que terminó por lo menos con la intención de no perder el partido de ayer y no salir perdiendo del Arsenerico. Muchos errores defensivos de Cerro ayer, ¿verdad? En los goles hasta Jan Fernández. Y había un video... ¿Qué le pasa a Jan Fernández? A esta altura ya... O sea que yo conté, Ariel, Sí. perdón, Está bien. informaciones que Gerardo Ortiz, el arquero de Sol estaría en el interés de Cerro Porteño. Y ella habrá que ver si... Porque el Cerro ya lo quiso traer cuando él estaba en Once Caldas, pero me dijeron que habría un interés por este arquero. ¿Y por qué cuando pensarían? viene Jan? Sí, la época de Chiqui. Cuando viene Pero ¿por Jan? qué pensarían ya en un arquero, Y verdad? porque... Podría no te da renovar la a vi- Arias. No, y te da la vía para liberar el cupo extranjero en el arco. Porque vos sabés que si querés tener en el campo, ahora pues se redujo el tema extranjero, ¿verdad? Te limita mucho si vos querés ponerle 4 extranjeros de buen nivel, con un arquero paraguayo, poder armar un equipo con 4 extranjeros de buen nivel. Pero- ahora pero- sí, pero en el en arco ese ya caso- comenzás, vas a tener 3 nada más. Claro, pero en ese caso podría ser que también Cerro haya tomado la decisión de decir, bueno, vamos a venderla a Jan. Claro, no. O sea, que a mí me parece que No, yo tomo la tu actitud información. que tiene Jan parece que Yo quiere tomo que se tu le venda. información. Pero es vendible así. Claro. No, O sea, nivel- él es el jugador mejor pago de Cerro. No, Él yo está- tomo tu información como que Sí. Jan se va. Sí. Yo lo de Gerardo Ortiz, o sea, por eso te digo, poner un paraguayo en el arco, no, yo no lo tomo como que viene... Lo que pasa van es a que... tener 2. Sí, Porque sí. van a bajar la planilla. Él está ganando Sí. $85,000 Sí. por mes. Gana. Claro, pero a lo que apunta Federico, lo que pasa es que si en el arco tenía uno bueno extranjero, va a ser competitivo. Olimpia tiene un extranjero en el arco. Y cuando Janet era competitivo también era una ventaja. Lo que pasa es que hoy por hoy Cerro... tampoco nos puede contratar, ¿verdad? Por eso está acelerando el paso de... Porque siempre quisieron contratar y a los grandes este tema de los 4 extranjeros le vino... Sí, pero le vino mal. claro, lo que te digo es que si en el arco vos tenés a alguien que marca la diferencia, extranjero y todo, no es un handicap, no es una desventaja. Lo que pasa es que el Jan del 2024 no marca ninguna diferencia, no es ninguna garantía y hasta es una desventaja en algunos momentos. Yo creo que ese partido Si en va por el Itagua, costo ya es de ventaja. claro, ese partido en Itagua que le gana a Meliano, fue el único el partido último. donde uno dice, mira, sí, Jan salvó la plata. Él fue responsable del 0 en el arco. Sí, a los 30 segundos donde Richard Torales Ayer. casi hace lo que ayer hizo Gaona Sí. Lugo, ¿verdad? Ayer la del offside de Nacional fue un atajadón. ¿Sí? Recordaron al viejo Jan, un cabezazo que voló, la sacó, pero se delució hasta por eso, porque estaba en offside, ¿verdad? Estaba invalidada la jugada. Y yo creo que en realidad, por eso la semana pasada cuando charlamos con Domenech, su representante, era la mejor fotografía del 2024 de Jan. De aquella anterior cuando dijo, sí, vamos a buscar el mejor contrato en Cerro, a decir, no, si le Eso quiere- me parece un día después de lo de Ameliano. No, claro. Cuando sacó pecho Y porque era el viento favorable. Pero después cuando ahora es, si por ahí Cerro tiene la idea de desprenderse, tiene que pagar todo el contrato. Entonces, si el representante habla así, no necesitas otro ejemplo de decir cómo fue el año del representado. Y perfecto, pero sin Jan, yo creo que la pregunta es qué van a hacer con Arias. Porque Arias llegó también con esa misma cláusula que tiene Churín, que tiene Báez, y el representante cuando nos confirmó lo de Javier Báez dijo, no, Arias no cumplió, pero entonces vamos a sentarnos, porque Arias vino para ser suplente de Jan, pero todavía estaba muy fresco lo que él había hecho con el tema de la cama, el abandono, que se enojó,
Y eso inclusive le costó una titularidad en un clásico. Y dio a entender su representante sobre Martín Arias que no sé si va a continuar, ¿verdad? Con esta situación de no tener el famoso minutos que quieren los arqueros para estar en ritmo, ¿verdad? Que no lo tuvo. Fue malo lo de él, pero tampoco fue... Y no tuvo demasiadas como oportunidades. para decir, tenemos arquero, ¿verdad? Porque Sí. él atajó contra Paranaense, me acuerdo. Sí. Y Atajó un le penal. tapó un penal. Atajó un penal acá y allá Sí. hay un gol. Allí yo, por ejemplo, sí, capaz... lo de Cerro siempre vas a chocar con la incertidumbre de si ya están pensando seriamente o no en el 2025. Porque no sé si hay una evaluación de decir, Arias es más que, ya que Bruno tiraba el nombre de Gerardo Ortiz. Y van a decir, y si no hay gran diferencia, que sea paraguayo. Pero si hay diferencia, si tenés acá, y vino con un contrato mucho más discreto que el de Jan, pero ahí caemos, ¿quién es el que decide eso? Hasta hace 2 meses estaba estaba un técnico de Juguero. vuelta de afuera, lo más probable es que te diga este no, este sí, y al tener tiempo porque arranca la Copa recién en febrero te va a obligar a la gimnasia de siempre. Si se van, estamos hablando, ¿verdad? Que se van varios que hace mucho están, el tema de Jan, Churín, Bay y compañía, van a pedir para tratar de completar eso. Y en el fútbol paraguayo está muy complicado, no hay buen nivel. La gente dice, ¿cuándo Kili, por ejemplo, es buen arquero. Lo demostró ayer. Hay un remate de Enzo Jiménez que era para gol, que termina sacando ahí de la... Claro, del hueco tema del es palo izquierdo. Porque tuvo muy poca vigencia en Colombia, nomás, ¿verdad? Porque en Colombia le fue muy mal. Y ese partido contra Nacional. Por eso. Y Gerardo Ortiz no es mal arquero. Porque Ortiz y Anthony Silva, malo o bien que le gusta que la gente de Anthony Silva, ellos tuvieron vigencia en Colombia, Albo Bobadilla. Pero Kili se fue con mucha expectativa a Nacional de Medellín, un club grande. Y él le fue mal. Y él se equivoca en un partido puntualmente justo contra un Nacional. clásico. No, contra Nacional de acá. Contra Nacional de Paraguay. Sí, repechaje. Ahí fue marcado por el equipo. Y después lo que declaró, colombiano. por eso hace poco, cuando lo elegimos como figura en la Copa Paraguay por el penal que le tapa a Derlis. A Derlis. Él dice, sí, para mí este año fue muy significativo porque tuvo muy mal primer semestre, tuvo muy buen segundo semestre, y ahí dijo, se nota que no valoran mucho lo del fútbol paraguayo, refiriéndose a la convocatoria. Porque él en Tigre le fue bien, ¿verdad? Él de Tigre va a Nacional. Él fue como suplente a Tigre, después termina atajando. Atajó muchos partidos. Le va bien, atajó bien, y después se va a Nacional de Medellín, su gran desafío, y le fue mal. Pero Gerardo Ortiz en Once Caldas tuvo ¿cuánto tiempo? No, le estuvo muy bien. Sí, bien, él estuvo bien. Y de ¿verdad? hecho no pudo venir a Cerro porque el Once Caldas no lo dejaba. Claro. Quería una plata grande. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear nueva fórmula limpia azul. Limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano en lavarropas. Limpia azul con el sello de garantía base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061 514 920.
2020. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita. Todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo Conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Los Juegos Universitarios del Paraguay siguen avanzando con gran emoción y tenemos finalistas que van a participar ya de la etapa interregional. En la región central, la Universidad Nacional de Asunción se destacó en fútbol femenino, handball y voleibol, mientras que la Universidad Americana y la Universidad Autónoma de Asunción brillaron en baloncesto y handball. A todos los equipos, felicidades por su entrega y esfuerzo. La pasión te mueve, Rexona te protege. Los lunes son día GNB en Farmoliva. Todos los lunes, 35% de descuento con tus tarjetas Mastercard de GNB. Aprovecha esta oportunidad en todas nuestras sucursales o a través del delivery 235-5000. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, a pesar de las polémicas declaraciones del volante Arturo Vidal por el manejo del equipo del Tigre Gareca, al final decidió llamarlo para empezar a levantar al elenco en el proceso clasificatorio, a la Roja, a la selección de Chile. Entonces vuelve Arturo Vidal para lo que van a ser los partidos, primeramente ante Perú, en este caso. Va a tener su partido, el Clásico del Pacífico, ese partido que se va a jugar el viernes. A propósito de las eliminatorias, tenemos que ir hablando también del calendario y lo que se va a venir a partir justamente del jueves, con los partidos que tenemos. Jueves va a arrancar todo esto con el juego entre Venezuela y Brasil. Van a arrancar jugando a las 18 horas este partido el jueves. Después tenemos el Paraguay y Argentina, 20-30 horas también. El jueves Ecuador va a recibir en Guayaquil, va a jugar Ecuador contra Bolivia, su partido a las 21 horas de nuestro país. 21 horas, 19 horas de Ecuador es el partido. Guayaquil entonces. Uruguay va a recibir el viernes a partir de las 21 horas a Colombia. Y también el viernes Perú recibe a Chile con la convocatoria de Arturo Vidal. Choque de eliminatorias, estamos hablando de la fecha 11 entre jueves y viernes. Sé que es internacional, pero para no dejar pasar. Sergio será paraguayo ya. Sí. En diciembre. Así que ojo también con eso. Lo de Sergio. Es lo que estaba diciendo y su representante decía que si va a continuar en Guaraní, que le hagan un contrato de 3 años. Quiere un vínculo largo, porque está cómodo en el país. Pero con esa exigencia, porque hay que decir que Sergio cuando vuelve dice yo quiero mi revancha, Guaraní le dice tengo esto, perfecto, él acepta, porque quería su revancha en Guaraní, pero ahora quiere un mejor contrato, obviamente. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Teléfono 021-729-6060. Y Areli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Areli
Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, bolsas de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y luego de la fecha 19 casi completa, porque estamos hablando del partido que queda hoy, 20 horas, se van a enfrentar en el Martín Torres Ameliano y 2 de mayo. Pase lo que pase en ese partido, va a instalarse la simultaneidad para la próxima fecha de lo que se va a venir. Así que lo que ya estaba contando también Federico, se tienen que jugar muchos partidos. Por ejemplo, el Cerro Guaraní en la próxima fecha no hace falta que se juegue en simultáneo, pero sí el General Caballero Libertad, porque puede aparecer otra vez lo de Tacuarí ante Nacional. Y hay que decir que ayer Sol, mientras ganaba su partido, le estaba sacando ventaja a General Caballero en el promedio. Si es que ganaba Sol ayer, hoy General Caballero amanecía como un equipo que descendía directamente, pero al empatar Guaraní quedó en suspenso otra vez esta situación. En el acumulativo, Olimpia tiene 75 puntos, Cerro Porteño 74, Libertad 68. 2 de mayo ya tiene 60, Guaraní 59, Luqueño 58, Ameliano 53 y Nacional, que está en el 8º lugar, está ingresando a Copa Sudamericana también 53 puntos, porque con los semifinalistas de la Copa Paraguay, Libertad, Luqueño, Nacional y Guaraní, sí o sí un 8º va a ingresar a jugar la Copa Sudamericana del próximo año. Hugo Romero, el presidente del 2 de mayo, quiere jugar el partido el domingo a las 5 de la tarde. Espera que eso pueda acontecer, que se confirme hoy en la reunión de la divisional a las 22:30 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Cumplimos con todo, Edgar. Con todo, Bruno, se señor. Hablamos, gracias, Edgar. Teodora Alcaraz de Olmedo, la madre de César Olmedo, contando parte de la historia de César Olmedo, lateral, el único jugador paraguayo llamado por Alfaro. Nos vamos, muchachos, hasta las 19 y a las 20, o sea, con el fútbol, ¿verdad? Y a las 9 de la noche, peligro de gol por ABCTV. César Olmedo, único jugador convocado a nivel local a la selección paraguaya por Alfaro. Cuando él se está yendo ya con su valijita, vos le haces la bendición, ¿verdad, señora? Ajo hasta sube siempre. A donde igual cuando sale, por ejemplo, nos encontramos afuera, lo primero que hace es cero hasta mí que estudié. Cuando tenía 12 años, él quería practicar demasiado. Me dijo, voy a alzar mi nota, pero vos me tenés que cumplir, me tenés que llevar a practicar, me dice. Después me fui a retirar la libreta y sacó todo bien su truco. Y me dijo, sí o sí, mamá, me tenés que llevar y no me vayas a mentir, me dice. Y el primerito un sábado se levanta y ya está todo puesto ya como para irse, y que me toque ir únicamente atrás de él. ¿Y dónde le llevaste, señora? En el Deportivo Iteño. Sí, ni él no sabía en qué puesto iba a jugar. Le nació nomás, el profe le dijo, vos, ¿en qué puesto vas a qué puesto jugar? Le dice, el número 9, y yo le miré y me reí por él. Le dije, no, profe, nosotros primera vez vinimos, le digo, que después de la selección se quedó en la escuela de fútbol del Sportivo San Lorenzo. Y ahí los profesores ya empezaban ya a ponerle, a probarle ya en qué puesto lo que le va... De lateral. Iba a estar bien él. En la reserva jugó un partido y después ya le llevaban ya en la primera. Ahí me dijo el presidente de San Lorenzo si vamos a ir a probar en Olimpia, pero a él ya le llamaba, yo el profesor Sosa, al presidente de San Lorenzo le llamaba para llevarle ya en Olimpia. Parece que es un sueño todavía que todavía no me estoy despertando de ese. ¿Cómo te enteraste, señora, de la convocatoria? ¿Él te contó o cómo fue eso? Y él me contó ayer cuando su papá se fue a traerle. Me contó entrecortado nomás, porque me dijo, tengo una noticia, me dijo.
Después llegó y le vi a su papá que ya estaba llorando ya y dije, ¿qué es lo que pasó acá? Y ahí me dijo, pues, parece que es un sueño todavía que no me estoy despertando. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Senadora refuta argumento de HC para excluir al Congreso y al Poder Judicial de la carrera civil. La senadora Esperanza Martínez del Frente Iguazú cuestionó la exclusión del Congreso Nacional y del Poder Judicial del proyecto de ley de la función pública y la carrera civil que se gestó desde el propio Congreso y que será tratado el miércoles en sesión ordinaria del Senado. Lo que pasa en el mundo. Nuevo paquete eleva 14.000 millones de euros ayudas públicas por temporal en España. El gobierno español aprobó este lunes un segundo paquete de ayudas urgentes por 3.700 millones de euros, lo que eleva a más de 14.300 millones el total de fondos destinados a los afectados por el temporal que azotó Valencia y otras regiones de España, el peor del siglo, que deja un balance provisional de 222 muertos. Temperatura en Asunción 37 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pusupe Quitadol. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Copetrol, vamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Respira bien con Respiven. Solar Banco, un banco para cada uno. Auspician Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Toyota, 22 veces campeón del Transchaco Rally. Interfisa Banco, animarse es simple.